que agrupan muy mal, que se calientan mucho, que no agrupan, claro, es normal. No son cañones de tiro. Y ahora yo hago un planteamiento. ¿Cuántas veces nosotros en caza tiramos 7 tiros seguidos? No veréis cañoncitos finitos de caza, vais a ver unos cañones bien gordotes. Esos son los cañones Barmin. 20, 30 tiros, con intervalos normales de cargo, me siento y tumbo, no vas a quemar un cañón. Lo que es un cañón emplumado, un cañón que prácticamente desaparece la estría y se convierte en un cañón cilíndrico. Cualquier calibre que tú tengas miedo al retroceso, un freno de boca. Cuidado con los gatillos al pelo. El 300 Blackout es un calibre más tema marketing que realidad. Pues ya tenemos una comparativa de que en tiros no muy largos tienen una muy buena reacción, pero en tiros ya más largos, tipo de 250 a 500 metros, no la tienen tanto. La Partition es Dios. De las balas de doble núcleo es Dios. Porque vienen rompiendo monte que parecen un elefante, pero se van como las princesas. No escuchas nada. Uno, tirar con balas subcalibradas, como pueda ser, por ejemplo, una bala tipo Breneke. Nota importante, el episodio de hoy lo vais a ver en 2 partes. Hoy veréis la parte 1 y dentro de 7 días, la semana que viene, el jueves, veréis la parte 2. A continuación, la semana siguiente, 7 días después, veréis el capítulo 8 de Tu Armero Responde. Como sabéis, por el fallecimiento de nuestro padre no pudimos subir episodio la semana pasada, con lo cual vais a tener durante 3 semanas seguidas Tu Armero Responde. Muchas gracias a todos y disfrutad del vídeo. Muy buenos días a todos o muy buenas tardes. Bienvenidos al 7º programa de Tu Armero Responde. Como sabéis, la semana pasada tuvimos que aplazar la emisión del programa por un problema personal. Como sabéis, falleció nuestro padre, por lo que el programa de hoy está dedicado a él. Él era un fiel seguidor, nuestro más fiel crítico. Le encantaban todos los programas y como sabéis, pues falleció la semana pasada y entonces este programa va dedicado a él. Hoy va a ser un programa especial porque vamos a hablar de la pasada Feria Cinegética. Estuvimos también en la Feria de París. Vamos a responder a vuestras preguntas, pero sobre todo hoy vamos a dar una masterclass de esperas de jabalí. Como sabéis, este programa se realiza gracias a Arcea, que es una empresa distribuidora de todo tipo de material de caza. Aquí tenéis su página web, tenéis desde trípodes, visores, carabinas, todo. Entonces este programa, como sabéis, es gracias a Arcea. Y nada, hoy como siempre pues tengo a mi derecha a José de Armería Polov. Muy buenas. Y a mi izquierda a mi hermano, a Perico de LZB. Muy buenas. Y nada, antes de empezar os quiero comentar una cosa. Para vosotros, imagino que los vídeos os salen automáticamente, pero una cosa muy importante, hemos observado que casi el 50% de los que veis nuestro vídeo no estáis suscritos. Para vosotros lo vais a ver igual, porque ahora YouTube ha cambiado el formato, pero para nosotros es muy importante que os suscribáis, porque no es lo mismo hablar con una empresa con 20.000 o 30.000 seguidores que teniendo 15.000. Cuanto más seamos, mejores programas podemos hacer. Con lo cual os pedimos de simplemente dar al botón de suscribir. Es una cosa muy sencilla, es gratis. Y suscribíos, que cuanto más seamos, mejores programas haremos. También es verdad que os estáis suscribiendo cada vez más al club de unirse, que sabéis que son 0,99. En breve subiremos contenido exclusivo de todos vosotros. Y nada, y sin darle mucho más rollo y sin enrollar mucho más, pues nada, como os he dicho, vamos a empezar a hablar de Cinegética, que fue hace 2 fines de semana. Estuvimos ahí con un stand y hay cosas que nos encantaron, como sobre todo recibiros y que habléis con nosotros y que estéis con nosotros allí. Vino muchísima gente a hablar, sobre todo con el programa de Tu Armero Responde, a comprar equipos de ropa, pero hay otras cosas pues, que no nos han gustado tanto. Y entonces, pues la tertulia de hoy abrimos con Cinegética. ¿Qué os pareció? A ver, como has comentado, en grandes rasgos muy bien, como siempre. Sobre todo por la afluencia de público que vino, sobre todo a nuestro stand, a vernos, a visitarnos, a conocernos, a José, a mí, a ti, a Sergio, en general el equipo del LZB, con los amigos que vinieron a estar con nosotros, como Javi de Almería, el equipo de Almería, que ya es parte de la familia. Y la verdad que muy bien, muy bien. Una aceptación muy grande por parte de la ropa, del programa. Allí realmente yo, por lo menos, que soy un poco más ajeno a redes sociales, porque sobre todo tú eres el que más está encima de ella, yo por lo menos me di cuenta de la aceptación que había tenido el programa y la repercusión que había tenido, que yo no lo sabía. Tú lo recibes más, ¿no? Porque la gente te llama, te comenta cosas y todo esto has notado, y incluso en la armería lo habrás notado. Es curioso porque, o sea, obviamente uno tiene los pies en la tierra en el sentido que aquí uno no es nadie, ¿no? Pero se notó mucho el hecho de que, bueno, había veces que lo veía y es que íbamos a visitar stand o íbamos a hablar con alguna marca, cualquier cosa, pues temas comerciales, obviamente míos de la armería, y es que no podías hacer 100 metros sin que te parara alguien, es que era increíble.
Había veces que en el mismo pasillo de stand a stand te paraban 3 personas diferentes, o estabas en Arcea echándoles una mano, pues explicándole a la gente los visores y demás, los conus, y es que era un constante de gente que venía a agradecer el programa, a darte las gracias, a hacerte una foto contigo, a que le dieras un consejo, y eso es de agradecer porque eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Ni más. Claro, eso es lo que te decía, tú lo viviste más así en ese aspecto porque tú estabas más de satélite. Como yo le digo, tú estabas dando muy normal, claro, nosotros teníamos que estar más pendientes del stand nuestro, del EZB, que lo notamos mucho, pero ya lo comentaste tú, que se notó mucho con la gente que había por allí, la verdad. Muy bien. No, es cierto que vino mucha gente al stand, vino mucha gente a comprar ropa como siempre, a nosotros particularmente se nos dio de cine, como el año pasado, pero sí que es verdad que vino mucha gente preguntando en el programa, que querían hablar con José, hacerle consultas, como eso, mucha foto. Y sí que nos dimos cuenta que el programa pues está calando y sobre todo lo que hemos hablado siempre, que yo creo que dentro de que todo el mundo sabe o todo el mundo creemos que sabemos, pues hemos abierto una ventanita para que el que pensaba que sabía igual cree que no sabe tanto, o para el que no tenía dónde acercarse, dónde preguntar o dónde informarse, pues aquí tiene una ventana que le estamos dando y yo creo que estamos ayudando a muchísima gente que está empezando, que ya lleva tiempo cazando, pero había cosas que no le ponían vista, o sea, que no le ponían el ojo porque no sabían cómo solucionarlo. Oye, y nos hemos dado cuenta, como ha dicho mi hermano, que el programa, muchísimo cariño y en el stand fue brutal. Hace 5 minutos antes de empezar el programa, tú lo has visto, nos han llamado unos amigos de Lorca, bueno, no señores, no los conocemos, por el tema de que me estaba comentando que son un grupo de amigos, ¿vale? Y que como me estaba diciendo literalmente que las tertulias que tienen ellos en el bar o cuando van a cazar, que bueno, quién sabe más que quién y quién es más ingeniero que el otro, ¿no? Dice, y macho, desde que estamos viendo vuestro programa, dice, el otro día estábamos cenando todos juntos y tal, y dice, y nos hemos dado cuenta que no teníamos ni puñetera idea de lo que hablábamos o pensábamos que sabíamos cuando este mundo es un mundo tan extenso. Y sobre todo, el hecho de que gente que le está empezando a pasar muchas cosas con calibres, con ópticas, con determinadas municiones, que oye, las dejaban pasar y venga a pinchar animales, venga a fallar animales, y las dejaban pasar pensando que, oye, que esto podría ser normal, y a raíz de ver los programas se han dado cuenta que no es normal. Es sencillamente que no están haciendo una buena elección de los equipos, bien sea tanto en óptica como en arma como en calibre. Y a raíz de ahí pues estamos ayudando a mucha gente que está empezando a entender este mundo como se tiene que entender. Y referente al tema de lo de allí del programa, o sea, de cinegética, hay mucha gente que lo que más nos hacían hincapié era en el tema de los cursos de tiro. ¿Por qué? Porque los que ya lo habían hecho, que ya habíamos pasado unos cursos después anteriores a cinegética, nos estaban comentando el que ya habían realizado cursos de tiro, ¿vale?, con otras personas, y destacaban lo que habían aprendido. De hecho, la cifra que más nos llamó la atención fue lo de, oye, el 80% de lo que habéis enseñado no lo sabíamos. Y bueno, pero si usted ya ha hecho uno, o incluso hubo un señor que nos dijo 2 cursos de tiro en 2 sitios, dice, sí, pero allí nos pusimos en una galería y tiramos, 5 cajas de bala cada uno. Es verdad que corregimos muy bien la postura, pero luego el problema es que cambié de rifle, cambié de óptica, cambié de munición, y ya dije, hostia, pero estos parámetros ya no son los mismos. Aquí está pasando algo, claro. Si tú no aprendes la teoría, que es lo que nosotros nos centramos, el 90% de teoría y el 10% te corrijo la práctica, tú no eres capaz. Tú vas a aprender a lo mejor con ese rifle en concreto, pero en cuanto cambie lo más mínimo simplemente la munición, ya no vas a saber cómo hacer las cosas. Entonces nos centramos mucho en el tema teoría para que la gente aprenda de verdad. Claro, que es lo que has comentado tú. A raíz de hacer el primer curso que hicimos con Arcea, muchos nos dijisteis que por qué no hacíamos cursos abiertos para el resto de la gente. A continuación del curso de Arcea hicimos un curso abierto que se apuntaron 5 compañeros. El curso, la verdad es que les fue espectacular, y a raíz de ahí pues hemos abierto fechas, y que sepáis que estamos haciendo cursos de tiro con 5 plazas, muy reducidos, para poder estar encima y realmente salir aprendiendo. Y ya lo que es el tema del mes de abril lo tenemos completo, y el mes de mayo lo tenemos completo. Tenemos fechas abiertas ahora para 1 de junio. Está la opción, pues nos podéis pedir por redes sociales, o bien a José directamente, o a nosotros, os mandaremos información, y nada, y que sepáis que estos cursos están a disposición de todo el mundo. Y lo que tú has dicho, yo creo que ahora en el programa somos un poco como el VAR. No sé si has visto el VAR en el fútbol, ¿no? Sí, claro. Que antes la gente no sabía, ¿la habrá dado o no la habrá dado? ¿Por qué no? Y ahora no, ahora nosotros somos el VAR. Hostia, le he pegado aquí, pero resulta que se me ha ido andando. Espérate que voy un momento al VAR, voy a mirar a ver y consulto y pregunto y tal. Entonces, yo creo que por eso a la gente le está gustando el programa. Y luego,
no nos hemos casado con ninguna marca, que es lo más importante. No, eso está claro. Vamos a ver. Hoy, por ejemplo, hay gente que comentaba, hoy llevamos la gorra de CVA. Vamos a ver. Hemos estado en la feria, hoy llevamos CVA, otro día llevaremos de otra marca, hemos cogido de todo. Pero es que vuelvo a repetir, no me canso, es que los CVA especialmente están siendo acojonantes. Sí. O sea, ahora hablaremos del último animal que hicimos, la boca del otro día, pero ya no es esa, es que son rifles que, aparte que se están vendiendo muchísimo, están dando unas prestaciones acojonantes y la gente está contentísimos con ellos. Entonces, oye, ¿por qué hacemos este hincapié? Este programa se basa en nosotros, vosotros, el equipo, en una primicia. ¿Qué es lo que vosotros vendéis con vuestra marca? Ropa española, emprendimiento español. Bueno, pues oye, si CVA Vergara es una marca española, ¿por qué no vamos a hacer especial hincapié en una marca española? Y yo estoy cansado de decirlo, y es parte de mi política de empresa, con lo cual yo estoy muy a favor de las marcas españolas, sobre todo por la atención y la cercanía que tenemos. Os voy a poner un caso muy rápido. Esta mañana mismo he hecho una consulta directamente a fábrica, 2 consultas. He llamado, oye, el tema de fabricación de esta arma, el tema de composición, el tema de tal... Y he descolgado un teléfono y he podido hablar con la persona que me va a enviar el rifle y lo va a fabricar la semana que viene. Eso es lo que nos pasa a nosotros con la ropa. Ahora, cógete tú el resto de marcas, no voy a decir ninguna en concreto. ¿Con quién vas a hablar? ¿Con el de Estados Unidos, que los fabricó hace 6 meses? Hablarás con el distribuidor o con Sí, el... pero son cosas que no tienes esa cercanía. Sí, hombre, claro. Eso no quiere decir y desprestigiar ninguna. Simplemente estoy diciendo las características que se ofrecen en cada uno de los servicios. Y el tema de lo que hablábamos de los cursos, yo siempre pongo el ejemplo porque es lo que yo, cuando he ido a hacer cursos, siempre me han dicho. Pasa como cuando vas a Sudáfrica y tú coges en una zona, un país tercermundista, y coges y le dices, toma, ahí tienes el plantel, aquí tienes la regadera, te lo dejo regado y el plantel, ya. Y si se seca el plantel y tú ya te has ido, no. Esa persona tienes que enseñarle que de esta semilla, haciendo este procedimiento, sale una planta y esa planta el día de mañana dará frutos. Y sea cual sea la circunstancia, él va a aprender a sembrar la semilla y a sacar frutos. Es lo que hacemos en los cursos, es el mismo ejemplo. Si yo te cojo y te doy directamente la planta ya hecha y te lo doy regado y lo único que te digo, regala todos los días, ya, en cuanto tú no puedas regarla porque ahora no haya lluvia, ahora por dónde tiro. Claro. O como pasa con los electricistas de toda la vida. Sí. No, es que yo sé cambiar bombillas, ya, pero en el momento en el que tengas una avería, ¿por qué se ha producido la avería? Pero si algo, José, algo tan simple que nosotros llevamos cazando toda la vida, como nos dimos cuenta que centrar un visor en 3 disparos, y mucha gente no sabe centrar un visor porque se lo llevan al armero. Obviamente necesitas una cancha, necesitas un sitio, pero tú en tu propio coto, si pides permiso, sabéis que se puede hacer en temporada de caza, y en 3 disparos, y la gente... Muchos no sabían centrar un visor. Entonces, imagínate que por lo que sea, le das un golpe a tu visor y te vas mañana a cazar y no puedes ir al armero. Mira, os voy a contar una anécdota muy buena que me pasó el otro día con el tema del jabalí, que luego lo veremos, y fue, ¿te puedes creer que la noche de antes, voy a montarme al coche y lo dejo apoyado el CVA con el bípode en el suelo? Y... verás, cojo y ¡puc! Le doy con el tobillo, iba a meter las cosas en el maletero y se cae ¡pum! Y pega, y lo escuché, pegó un golpe fuerte, el visor y el arma. Claro, tú ya te quedas con el... Yo no, porque entre comillas yo ya lo tengo más que testeado, pero al final, ¿cuánta gente no habéis escuchado? Sí. Es que se me cayó el otro día o le di un golpecito, ya se ha descentrado. Dios mío, sí, si eso fuese así... No hace falta unas buenas por unas monturas de 300 euros. Yo llevo unas monturas de 59 euros de Conus, ¿eh? Sí, sí. Pero te quiero decir que ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue que al día siguiente, cuando me entra el cochino grande y disparo, claro, sabéis que con los nocturnos, en cuanto tiras, ya lo veremos en el próximo programa, se hace una nube de gases en combustión. Esa nube de gases, con el nocturno no ves una leche hasta pasado unos segundos. La quema. Exactamente. Entonces... al quemar esa imagen que no ves nada, yo dije, coño, ¿qué ha pasado? Que miraba con el térmico y no veía al jabalí ahí mismo. ¿Tú sabes la de vueltas en décimo de segundo que le di a la cabeza? Claro. De ¿te apuestas a que el golpe de ayer... que ha fallado. A que he fallado porque le di el golpe y empiezas a darle un rum rum y ojo, y justo... teniéndolo claro, el que esto no es nada porque tengo 1000 pruebas hechas y sé que no, pero ya te da esa circunstancia. Sí, ya te quedas... Y hasta que no llegas al cebadero y ves la sangre espumosa ahí de color rosa... De pulmones. De pulmones, que solo lo vamos a ir hablando hoy, y ves la sangre y dices, ya está. Efectivamente, nada, el animal, pasa que es un bicho muy grande, es un bicho ya viejo, y en el momento el animal hizo grupo y se murió ahí detrás. Pero claro, en ese momento ya empiezas a dudar, ¿vale? Por eso que te quiero decir que en los cursos aprendes la fiabilidad. ¿Qué es lo que el otro día hicimos en el curso de tiro? No sé si os acordáis que hubo un señor que nos estará viendo, un compañero del curso que se echó las manos a la cabeza.
¿Qué es lo primero que hice en los cursos de tiro cuando un señor dijo, oye, ¿cuánto tanto afecta la vibración del coche si lo llevas? O una pregunta que hicieron muy buena. Oye, si me mandan de la armería el rifle centrado, en el transporte del coche, de la caja, de los movimientos, ¿no llegará descentrado? ¿Qué hice yo? ¿Os acordáis? Tiraste el rifle 1,5 metros, 2 metros. Tiré el rifle. Punto, no pasa nada, es mío. Cogí el rifle, ¡pum! Y el rifle cayó al suelo, dio la vuelta, 3 vueltas. Hostia, eso es muchísimo más que la vibración de un coche. Vale, ahora nos vamos al campo de tiro y veremos si ha pasado algo. No pasa nada. Cacahuetes. No pasa nada. Entonces, es lo que enseñamos, que la gente tenga seguridades. Tire con la bala que tire, con el arma que tire o con el visor que tire. Les enseñamos a centrar su propio visor, todo el mundo aprendió y la gente alucinaba. ¿Cuánta gente no nos llega a la armería y nos dice, oye, dame 3 cajas de balas, si es que voy a gastar 2 centrando el rifle? ¿A qué distancia lo vas a poner, hijo? No, yo tiro a 100 metros. ¿Y gastas 2 cajas de balas para 100 metros? No tienen, no saben, no entienden. Entonces, de eso se basa estos cursos, de enseñar a la gente a defenderse por ellos mismos, tiren con un Blaser, con un CVA, con un Vergara, con un Tika, con un Sauer o con un Merkel, da igual. Al final es lo que hablamos siempre, con tu equipo sacar el máximo rendimiento. Exacto. Punto. Exacto. Y volviendo a lo de Cinegética, yo voy a decir un poquito las impresiones mías que creo que deberían de mejorar. Porque Cinegética al final es una feria referente en España, yo creo que ya en Europa. Entonces hay cosas que yo creo que, pensando sobre todo facilitar la vida un poco al expositor, que al final... Deberían darle la vuelta y volver a lo que es, que al final la feria es, sin expositores, no hay feria. Correcto. Y yo oí el comentario de muchos que no habían vuelto a Cinegética por culpa de ciertas cosas. Claro. Es que, por ejemplo, un detalle muy tonto. Cuando montas, se lía allí la de Dios, porque todo el mundo entra con sus furgonetas, con carretillas, ahí están hiper mega grandes, de marca muy grandes, entonces hay otra gente que no puede estar con furgoneta. Ni un solo carro que te ayude desde la puerta a llevar el material. O sea, ni un solo carro, ni uno, a pulso. No, pero igual es que aunque hubiese carro, la puerta lleva un carril así de ancho que se atascaban. Que las ruedas no pueden pasar. Se atascaban. Coño, tanto cuesta poner ahí Unos tabloncitos. o unos tabloncitos, cualquier cosa, no sé, Luego, 2 horas solamente de parking para montar. O sea, ¿cómo vamos a montar 2 horas? O sea, 2 horas y luego cada hora que te pasabas, 20 pavos o 10 pavos. Sí, 20 pavos. Que nosotros tuvimos que salir, él tuvo que salir 2 veces a sacar la furgoneta, perder tiempo, volver a meterla. O sea, si estamos montando, Sí, ¿cómo te dan 2 horas? Es una No, gilipollez. pero lo que es absurdo es que te dejen salir y volver a entrar para no pagar. ¿Qué más te da? Claro. Si el espacio, el tiempo, todo lo vas a ocupar igual. Todo. No sé, que somos los expositores, que ya has pagado una cantidad importante. Y si la gente no lo sabe, se paga una cantidad importante. Mucha para estar pasta, mucha pasta. Luego, entradas. ahí. Que Te nos dan den 4 entradas. 4 tío. entradas para tus compromisos. 4 entradas. Si cualquier marca normal, no, te toca gastarte el dinero a ti, comprar no sé cuántas entradas para regalar a la gente que tú quieres. O sea, si ya has pagado, tío, ¿qué más te da que entren 10, 15, 20 personas más? ¿Por qué? Porque está todo enfocado a sacar El dinero. Luego las entradas, creo que eran 15 euros, las han subido este año. No sé, creo que eran 15. 15 euros. O sea, una feria que se supone que está. Pagamos los expositores un dineral. Que si tú quieres que tenga afluencia, le cobres a la gente 15 pavos. No te digo que la haga 15 gratuita. pavos más el parking. Más el parking, que el parking era también un disparate. El parking también te lo cobra. Bueno, y luego no hablemos de lo de la Fórmula 1, que la entrada de este año es fatal. Hubo gente que no vino porque tenían que aparcar a tomar viento, como estaba el pago de la Fórmula 1, todo en obras, encima, o sea, no sé, es que. Y luego stands que no vienen a cuento. O sea, quieres una feria referencia o referente en el mundo de la caza y tenemos un stand al lado nuestro vendiendo colchones, otro al lado El descanso del cazador. del cazador, otro están vendiendo chucherías, o sea, chucherías. No te estoy diciendo el típico salchichón y chorizo y jamón que hay puestos. No, chucherías, golosinas, peluches. No sé, tío. Yo creo que si queremos ser una feria referencia en Europa, deberían de darle una vuelta, deberían de enfocarlo un poquito más, ayudar al expositor. Y luego el tema de la comida, que un bocadillo, o sea, estás en el expositor, no puedes salir a comprar, que un bocadillo y una Coca-Cola te cueste 16 euros. Entendemos que seguramente la gente que monta la cafetería tiene que pagar un disparate. Pero no sé, yo creo que deberían darle una vuelta y facilitar un poco, que no vaya tan enfocado al tema del business, al tema del Pero dinero. también es verdad que en general hemos estado en el salón de la Chase hace una semana. Casualmente. París? En París no era en Mantes de la Bueno, Jolie. al lado. Pero bueno, al lado de París, que tenemos que ir al aeropuerto de París. Y la sensación era distinta. Tú entrabas allí, todo el tiempo que quisieras, todo lo que necesitase, te echaban una mano. También es verdad que la feria es de otro estilo, no es un pabellón como esto. Montan una carpa exclusivamente para eso, pero una carpa, yo no sé qué tendría aquello, 10.000 metros cuadrados. Pero era exagerado, ¿eh? Luego tenía un montón de actividades exterior
que si tiro al jabalí en movimiento, tiro al plato, tiro para aquí. O sea, a mí me gustó. La sensación, a ver, que al final es una feria de caza y era todo caza. Sí. Caza y era en menos, bueno, en un espacio más o menos igual de grande había muchos más expositores, no había tanto espacio como hay en Cinegética. Que parece que haya más de lo que hay porque en realidad porque hacen los espacios muy amplios. No sé, una sensación diferente. pero- Y cómo se vive la caza en Francia. Pero es Increíble, que, ¿eh? es que son culturas muy diferentes, Perico. Son culturas ni mejor No, ni peor. pero si no te estoy diciendo Son que muy no sea diferente, me estoy refiriendo que es lo que vi que era, como tú dices, diferente. Y Muy enfocado diferente. seguramente más al visitante y enfocado más a ayudar y al disfrute de la gente que al negocio, que al final es lo que os he hablado, es un negocio, pero que No, tú al final, vamos a ver, también tienes que entender, Cinegética es un evento que se realiza una vez al año. Y es una empresa, entonces esa gente tiene que vivir todo el año de lo que saque de este evento. Ya, pero... O sea que al final... no sé. al final Yo lo sé que- que Pero bueno, que lo que yo he hoy- dicho, que yo creo que deberían dar una vuelta y mirar un poco más por el expositor. Yo hay comentarios de gente que dice que no iba a volver este año. Por Yo eso. os digo, que hubo gente Pero que me bueno. dijo entonces que le dé una vuelta porque yo creo que no debería. Lo dicho está. Vamos... Pues nada, vamos a empezar. Bueno, José, si quieres, comenta lo que vamos a hacer entre todos los comentarios de este vídeo. Vamos a sortear un kit de limpieza de Arcea. Si quieres, José, enseña un momentito a la cámara en qué consiste rápidamente. Aquí vamos a realizar o sea, se va a regalar unos cascos protectores para el tema de la gente que centra los equipos o incluso a la hora de tiradas y demás. Unos cascos protectores. Luego tenemos una gamuza, una camiseta de Arcea, un kit de limpieza interno de cañón y ánima y aquí tenemos el de Plom y el de Cruise. Que hablamos para- en el capítulo anterior, creo que lo hablamos de cómo limpiar el cañón y cómo hacer el Exactamente, mantenimiento. para desemplumar el tema de las armas, o sea, para quitar tanto restos de cobre como restos de plomo. Este kit va a ir completamente gratuito, sorteado entre los comentarios y a la dirección que nos facilita el ganador y todo, pues gentilicio de Arcea y una navajita también de cazador. Gentileza. Gentileza, Sí, que perdón, luego de Arcea. es que nos corrigen enseguida. Perdón. Que luego dice que no sabemos hablar. Bueno, pues nada, que como sepáis, entre todos los comentarios, dejar un comentario entre vuestras preguntas o agradecimientos o lo que vosotros creáis conveniente y entre todos los comentarios sortearemos el kit. Daremos tiempo hasta que se publique el siguiente episodio, que será dentro de 15 días. Y nada, siguiente sección con vuestras preguntas. Bueno, vamos con las preguntitas. Buenas tardes. Me está picando este lo dice Chico 6363, ¿eh? Buenas tardes. Me está picando el gusanillo de comprar un 7 mm PRC, en concreto un Vergara, el Cima CF o el Cres. Lo que no sé si el Cima, con lo poco que pesa y el cañón recubierto de carbono, dará tremenda patada y se calentará en exceso el cañón interior. Habrá que irse a un cañón normal. Hablar cañones carbono, pros y contras, diferencia con acero. Esto es una pregunta muy recurrente. De hecho, lo han dicho y se comentó creo que estabas hablándolo con alguien en CVA, Con Luca. con Luca. Claro, y aparte que lo comentaste tú, que los cañones de carbono no es que sean de carbono, es que están recubiertos, está rebajado y cubierto con Estábamos carbono. hablando ¿no? con una persona de fábrica, bueno, de Vergara y CVA, con uno de los directivos, una persona responsable de la marca, y dice que le sorprendía una barbaridad la cantidad de gente que iba a preguntar por los cañones de carbono, pero que a continuación te decía, es que me han dicho que agrupan muy mal, que se calientan mucho, que no agrupan. Claro, es normal. Si recubierto de carbono por dentro es normal, a lo mejor el primer tiro lo aguantan, pero el segundo dilatarán las estrías de carbono. Claro, este hombre se quedaba como diciendo, Dios mío, cuánta desinformación hay al respecto. Vale, entonces vamos a poner un poquito de luz a esto, porque además está muy de moda, cada vez las marcas están tirando más a reducir pesos en armas de una forma equilibrada y vamos a explicar qué son los cañones de carbono tan famosos. ¿Vale? También, ya que estamos hablando del 7PRC que tan de moda está, decir que he recibido en las últimas 2 semanas 400.000 llamadas, es una forma de hablar, pero me llama mucho la atención que he recibido varias seguidas con el oye, es que, mira, me he metido mucho en el mundo de las monterías y he escuchado mucho hablar de los PRC y, oye, quiero mejorar la precisión a 50, 60 metros y quiero comprarme un 300 o un 7 PRC. Y te quedas con una cara de bobo ¿En y montería? dices, sí, en montería. Joder. Perdón usted, son calibres diseñados específicamente
para lo que son, que es exclusivamente la precisión, pero no en una montería, alma de Dios. Los calibres PRC, lo hemos dicho ya en el especial, vamos a sacarle su jugo en distancias superiores a 300 metros. No vamos a sacarle su jugo en distancias de 50 metros. ¿Te va a valer un 7 PRC o un 300 PRC para una montería igual con 300 Winchester Magnum o con 307 Remington Magnum? Por supuesto, pero no tiene ningún sentido, porque ya lo cubrimos con esos calibres. Y luego ya no hablemos de la falta de estocaje de munición y de la munición más cara y la falta de versatilidad de munición. Entonces, no están diseñados para la montería los calibres PRC. Vale, dicho esto, vamos a centrarnos. Los cañones de carbono. Los cañones de carbono se diseñan buscando dos cosas, que son, sobre todo, el aligeramiento del peso, en el cual nos vamos aproximadamente a un 50%, más o menos, entre un 50, entre un 40 y un 60%, va variando, de reducción de peso en cuanto a un cañón normal. Es decir, si un cañón normal te tiene que pesar, me lo invento, 10, pues te va a pesar 5, te va a pesar 4 o te va a pesar 6. Cada fabricante es un mundo y cada circunstancia es un mundo. Pero siempre teniendo esta premisa, los cañones de carbono, el interior es acero. Completamente. Es como un cañón normal. Para que lo entendamos, vamos a entenderlo de esta manera. Vámonos a nuestra pizarrita mágica, que lo vamos a explicar mucho mejor. Aquí tenemos un cañón normal, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué hace el fabricante de un cañón de acero? El fabricante de un cañón de acero hace así y nos fabrica un cañón. Y aquí tenemos el ánima, ¿verdad? Con sus estrías. Vale. ¿Qué hace el cañón de acero? Ni más ni menos que lo que hace es reducimos, ¿vale? Lo que se denomina line, reducimos el interior y hacemos solamente esta sección de acero y esta sección exterior, ¿vale? Que es mayoritariamente, normalmente de carbono, la recubrimos con fibra de carbono prensada. Esa fibra de carbono prensada se hornea, se pone una resina epoxi, y sobre esa resina epoxi se hornea para fijar completamente la fibra y que quede unido. Y tenemos esta parte interna y, por supuesto, el ánima completamente de acero. Y esta parte externa, puede ser la mitad o más, de fibra de carbono. Bueno, y dirán, ¿y esto para qué nos sirve? 1. Aligeramos la mitad del peso del cañón. Ya nos pesa la mitad el cañón. Por ende, el rifle pesa bastante menos. 2. Mejora de armónicos. Vamos a hacer un programa especial para hablar de los armónicos en breve, pero a grosso modo, las vibraciones del cañón, al tener esa menor sección, nos mejora y mayor equilibrio. Entiendo que el carbono es más rígido que el acero. No es por tema solo de rigidez, sino es por tema de fabricación y compactación, ¿vale? Es una mezcla que lleva. Entonces, el acero, el carbono es menos dúctil en sí y lo que vamos a conseguir es que la vibración de esos armónicos del cañón la vamos a mantener un poquito más estable. Con lo cual, a la mayoría de proyectiles nos los va a aceptar mejor. Eso que siempre decimos, cada cañón quiere su proyectil, quiere su munición, aquí vamos a obtener mejores agrupaciones. ¡Ojo! Ahora viene el tema de la gente que te dice, José, es que he escuchado que se calientan, que no agrupan. Frena, frena. Por supuesto, conseguimos que se ventilen los cañones. Al no tener tanto metal, conseguimos que la ventilación del cañón sea mayor, en menos tiempo, pero ojo, en disparos normales de caza, estos no son cañones de tiro. No son cañones de tiro. Y ahora yo hago un planteamiento. ¿Cuántas veces nosotros en caza tiramos 7 tiros seguidos? ¿Cuántas veces? En rececho, olvídate de montería, esto no es un cañón para montería. ¿Cuántas veces, Perico? En rececho, pues puede ser que una vez en tu vida a una pelota porque te han dicho que quites 28 hembras. Vale, Ya pero, está, pero ¿cuál es eso lo no suele. normal, Lo normal es de un tiro seguido? Un tiro, 2 tiros. 2, y como mucho, 3. ahí está. El de remate. ¿Dónde empezamos nosotros a perder las cualidades del cañón de carbono? A partir del 4.º tiro. A partir del 5.º tiro, ¿no? El 5.º. ¿Vale? Esa fricción, ese calentamiento que no llega a disiparlo, igual que un cañón Barmin, que es que queremos hacer milagros y no se obtienen milagros cuando no se pueden. ¿Qué es un cañón Barmin? Pues nosotros, en vez de tener un cañón de una sección de caza determinada, pues un cañón Barmin, ni más ni menos que esta sección, en vez de ser así, es mucho mayor. Con lo cual, ¿qué obtendríamos?
tenemos un cañón que las agrupaciones y los armónicos los gestiona mucho mejor y el calor y la fricción los gestiona mucho mejor. Por eso los cañones Barmin están diseñados para tirar largo y muchos tiros seguidos. Claro, eso conlleva que pesa mucho más. Muchísimo más. ¿Dónde va a parar? El doble. Por eso, en tiro vais a ver que nadie lleva, cuando la gente está tirando en modalidades de long range, en modalidades de tiro de larga distancia, no veréis cañoncitos finitos de caza, vais a ver unos cañones bien gordotes. Esos son los cañones Barmin. Entonces, no podemos pedir para todo lo mismo, no todo vale para todo. En resumen, en cañón de caza, un cañón de carbón, en ese tiro, 2 tiros, 3 tiros, te va a hacer unas prestaciones acojonantes. Mucho mejor que un cañón de acero en muchos casos. Un cañón normal. Resumiendo, para rececho va perfecto. Ideal, es lo suyo. Rececho lo quiere usar para espera por ligereza, igual, pero lo que no podemos pretender es... Para 1, 2, 3 tiros. No, la gente... Porque luego, ¿en cuánto tiempo vuelve a volver a su estado normal? ¿En cuestión de minutos? En cuestión de 15 minutos, 10 minutos. Sí, porque según has dicho tú, se ventila muy rápido. Se ventila rápido, pero necesita su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tipo de cañones es importantísimo tenerlo en cuenta, que... nosotros, ¿por qué la gente ha llegado a esta conclusión? Porque se ponen delante de una diana, una persona que quiere tirar, y te tira una caja de balas en 2 minutos. No. Claro, José, los 5 o 6 primeros tiros me agrupa de maravilla, pero a partir del sexto o el séptimo me empieza a abrir, a dispersar la agrupación. ¿Pero eso perjudica al cañón? Me refiero, ¿le puedes estropear el cañón con eso? No. La fricción interna y el desgaste de las estrías es exactamente el mismo. En un cañón pero me refiero por calentar en exceso el carbono. Hombre, vamos a ver. Ten en cuenta una cosa, no sé si lo has visto alguna vez, con el tema de los silenciadores o los cañones finos, la gente que hace abusos puede llegar a quemar. Nunca uso un silenciador. No, pero digo que hayas visto algún vídeo. Puedes llegar a quemar a eso un cañón, pero eso haciendo una burrada, que es tirar pa. Si tú pegas 20 o 30 tiros, puedes perjudicar el seguido. 20, 30 seguidos no lo vas a hacer, pero me explico, 20, 30 tiros con intervalos normales de cargo, me siento y tumbo, no vas a quemar un cañón, vale. No lo vas a quemar. No, por eso te lo pregunto. Ahora, si lo estás haciendo todos los días, un cañón de caza lo quemas, eso te lo claro. Vale. Para eso están los cañones de tiro, que tienen otros desarrollos, ¿vale? Cuando hablas de quemar un cañón, ¿qué es? Pues literalmente las estrías las desgastas. Son metales, y los metales, obviamente, por fricción, hay un colapso del material, y el colapso del material, el material va grieteando, se va desgastando, y luego los emplumas de una manera que los llenas de cobre, los llenas de plomo, y al final va perdiendo la función de fricción de la estría, que es lo que tiene que hacer que gire. Se queda lo que se llama un cañón emplumado. ¿Qué es un cañón emplumado? Un cañón que prácticamente desaparece la estría y se convierte en un cañón cilíndrico, porque está lleno de residuos por dentro. Y luego vas desgastando la estría. Pero ya tienes que tirar tiros, pero muchos tiros. No, si la pregunta era si por hacer eso que tú has dicho, al final el carbono lo perjudica. Nosotros daros cuenta que los coches de Fórmula 1, los test de impacto que hacen es sobre carbono, y lo que es los copies que se llama donde van están hechos de carbono, con lo cual eso tiene una resistencia brutal. Y luego no olvides que ligereza. La fusión del metal con el carbono, con la epoxi, se hace a través de hornos, de altos hornos. Imagínate la temperatura que tiene eso, no la vas a conseguir tú a fuerza de tiros. Entonces, obviamente, no va a sufrir en tiros normales. Una persona que tire 15, 20 tiros. Correcto. Ahora, ventajas, lo que hemos dicho, ligereza, mejor agrupación. Desventajas, por supuesto, que a los impactos, a golpes, el carbono va a sufrir más que un cañón de metal, por supuesto. Pero a ver, tampoco creo que nadie vaya dándole golpes por ahí al cañón. Esto no significa que un cañón se te caiga y lo reviente, no, significa que lo puede llegar a marcar antes que el metal. Entonces, ¿yo lo recomendaría? Sí. De hecho, ahora en breve me vais a empezar a ver cazar con uno de los cañones de carbono, ¿vale? Porque vamos a trabajar con un Vergara con cañón de carbono para demostrar todas estas cosas. Vamos a hacer un análisis técnico sobre los cañones de carbono. Y también, un poquito más adelante, trabajaremos con Christensen con un cañón proof. También el 7PRC, que veáis los cañones de carbono. Y luego yo voy a utilizar también para una cosa el cañón de carbono de Howa. El Howa, muy bien. Hablando de marcas, por ejemplo, con la marca Howa, pues vamos a empezar a utilizarlos también. Exactamente. Perico va a estar cazando con un cañón de carbono y igual. Yo, de hecho, te lo comenté cuando te puse a tiro el rifle, te dije, madre mía, ¿cómo va esto? O sea, las agrupaciones eran sub-MOA, no, eran de medio MOA, 100 metros. Agrupan muy bien. Eso, que lo que es el cañón de carbono lo vamos a probar bastante bien. Exacto. Entonces, en resumen, no os compliquéis la vida con esto. Y luego lo de tremenda patada que comenta este señor. No, frena. Dice, es que pesa mucho menos y por lo tanto tremenda patada dará. Frena. Cualquier calibre que tú tengas miedo al retroceso, un freno de boca. Punto. Un 7PRC. O cacha.
La bocacha, un 7 PRC, un 7 Remington Escucha, Magnum. en los videojuegos se lo dije a José, se llama bocacha. Bueno, bocacha, vale. Es un 300 Winchester Magnum. Tú le pones un freno de boca y tienes un 3006. Sí, pero ponte auriculares, o sea, ponte cascos, perdón. Bueno, pero eso es, entre comillas, lo de menos. Es lo de menos. Pero si tú quieres corregir esto, te colocas un freno de boca de, por ejemplo, estos CVA últimos que hemos vendido, vale 80 euros. Un freno de boca bueno, 150, 180 euros, que no es dinero. Que de hecho en el vídeo que vamos a subir de Eric, cazando a Ruiz con Eric, que bueno, si no lo sabéis, LZB va a empezar a estar en Italia, vamos a empezar a trabajar con Italia, vamos a tener un distribuidor y Eric estuvo aquí el otro día, que es la persona que va a distribuir y va a llevar LZB en Italia, estuvo cazando y ahí en el vídeo se ve como José le pone un freno de boca al CVA, disparamos ahí lo podéis ver, el efecto que hace, el disparo y todo. Eso sí, no te pongas cerca del freno de boca. Eso es importante. Mira, vamos... Con como los aquí no- protectores auditivos siempre. Exacto. Como aquí no da tiempo, vamos a hacer un especial sobre frenos de boca para que conozca la gente. Y vamos a hacer un especial sobre armónicos y sobre tuner, ¿vale? Los famosos tuner que se colocan en la punta para mejorar las agrupaciones y los armónicos de los cañones, ¿vale? Los sintonizadores, por utilizar la palabra en español. En resumen, no tenga miedo al retroceso, no tenga miedo al cañón de carbono, puede disparar sin ningún tipo de problema. Bueno, y a la hora de centrarlo, entonces, ¿cómo lo hago? Pues chico, yo ya recomiendo los centrados normales que hagamos los parones y sobre todo para hacerle el rodaje al cañón. Y aparte con nuestros cursos de centrado en 3 disparos no le da tiempo a calentarse. No, porque no da tiempo. Si es que en 5 tiros debes de tener un arma puesta a tiro, sin problema, entre 3 y 5 tiros. Pero a lo que voy, Sí, pero que al cañón normal también le pasa. igual. O sea, que no ha de... Lo que pasa es que le pasa más tarde, pero con más tiros, pero le pasa. Exactamente. Acuérdate cuando estuvimos en La Parra centrando el CVA, Igual me lo dijo el hombre, le pegamos 5 o 6 tiros y dijo, vamos a dejarlo que lo se sacaba enfríe. fuera de la cancha, lo dejaba que se tal y luego volvía. Con el cerrojo abierto Eso que- para que correcto. ventile. Lo que pasa es que en uno de acero normal no lo notas tanto porque no vas a pegar más de 10 tiros, que me imagino que más o menos será cuando empieza a calentarse muy fuerte. Claro, entonces, en resumen, no os compliquéis la vida. Además, os lo recomiendo. Los cañones de carbono son equipos algo más caros, pero merece la pena porque son muchísimo más livianos y van muy bien y mejoran mucho el tema de las agrupaciones. De hecho, mismo rifle, mismo todo, cañón normal, o sea, cañón de acero, cañón de carbono, con municiones que no agrupan, no estaban agrupando con el cañón de acero, con el cañón de carbono estamos consiguiendo agrupar. Entonces, mejoran mucho de las circunstancias. Pero por Dios, dejar de tener el pensamiento en la cabeza de que un cañón de carbono, las estrías son de carbono. Que, ojo al dato, ¿eh? Aparte que me lo comentaba este señor allí, cuando estábamos con Rafa Carrillo allí Sí, y sí, con Luca, estamos ahí. que era constantemente esa pregunta. Es que he recibido un montón de llamadas estos días preguntándome lo mismo. Oye, ¿y eso? Y cuando lleve 100 tiros tirados, quemaré las estrías de carbono, ¿no? ¿Pero quién le ha dicho usted que las estrías son de carbono? Entonces ya lo hemos explicado en resumen, son cañones, ya lo hemos visto en la imagen, que los reducen, hacen el line, reducen el grosor y los forran de fibra de carbono. Ya está, en pero resumen, son cañones de acero. El cañón de carbono, ¿para lo que es? Sí, son- Recechos y para Y esperas, 3, 4 y tiros esperas también, y aguantar. Esperar, ¿vale? y sobre todo aligerar peso y mejorar armónicos. Y si tú vas a una montería y disipar calor. y para el 99% de las monterías. Te valdría, porque quiera Que tirar teniendo- una El montería. que tiene un solo rifle lo puede usar sin problema. Que teniendo claro. la ilusión de tirar más de 2 o 3 tiros, Claro. te vale. Pero que no, efectivamente, no tiene ninguna Pues complicación. carbono, sí. Venga, vamos a seguir. Buenas, este es Zelda PC. Buenas, felicidades por el programa. Tengo un Tika T3 X Lite con el gatillo de fábrica y voy a dedicarme exclusivamente al rececho. Con este rifle sería recomendable cambiar la presión del gatillo de fábrica que viene en 1,6 a 1 kilo. Muchas gracias. Contesta, José. Importante. Por supuesto que puede, hay sistemas Trigger, sistemas de gatillo que te mejoran y te puedes ir a 700 gramos, 550, 450, incluso llevarlos al pelo. De hecho, el Tika, tú lo puedes pedir al pelo o puedes pedir que te manden el sistema de cambiar. ¿Qué es al pelo? Pues un gatillo al pelo es un gatillo que te está saltando en presiones de 100 y poco gramos, 150 gramos. con rozarlo, 200 gramos. Sí, prácticamente. Es prácticamente. Ahora, ¿Cómo los tiene Sergio? Sí, sí. cuidado. Sergio los tiene así. Cuidado con los gatillos al pelo. Cuidado. Los gatillos al pelo son gatillos para personas que se han comido un saco de sal con el arma. Y esta expresión me la vais a escuchar muchísimo. Y la aprendí, como os dije, de un señor, para mí un filósofo, ¿Pero de cuántos kilos? de 25. Hostia, esos son muchos años, ¿eh? Lo has entendido ya, ¿verdad? sí. Vale. Y mucha sal. Yo esta frase la tengo grabada con muchas circunstancias de la vida. Cuando te comas un saco de sal lo entenderás, ¿vale? ¿Cuántos años tienen que pasar para comerte esos 25 kilos? Los gatillos al pelo de todas las personas que no tiran un mínimo de 200 tiros al año, 200 tiros al año son tiros, ¿eh? Estamos hablando de rifle. No se recomiendan gatillos al pelo.
La cantidad de circunstancias en las que se escapan los tiros son innumerables. Un tiro bien escapado con una técnica de tiro correcta es lo ideal. Pero el 99% de la gente tiene la cruceta 3 metros arriba y a la izquierda del animal y ya está con el dedo rozando el gatillo. No. Entonces, como no tienen esa técnica de tiro correcto de solo meto el dedo en el gatillo cuando lo tengo perfectamente la cruceta en el centro de la paletilla, ahí es cuando ya voy a buscar el gatillo por si se me escapa el tiro, que se me escape con el animal en el sitio, se les va a escapar innumerable. De hecho, yo he tenido gente que ha devuelto rifles y me ha dicho, oye, véndemelo o móntame otro sistema de gatillo porque esto es imposible, tío, se me escapan todos los tiros. Cuando hablamos eso es, o sea, lo que es casi rozarlo, prácticamente. En cuanto ejerces una... Mira, para que os den una idea, en la yema del dedo, la presión que nosotros tenemos en la punta de la yema del dedo, ¿lo veis? Cuando nosotros presionamos, ¿veis que la yema del dedo se hunde? ¿Veis? Pues esa presión que estoy ejerciendo, sin llegar a tocar al fondo, ya ha saltado el tiro. Lo que, sin embargo, con cualquier gatillo normal necesitamos ejercer más presión. Eso es un gatillo al pelo. Vale. En resumen, con la presión que viene de 1 kilo, sobrada para rececho. Para una persona normal no le hace falta más. Entonces lo puede bajar a 1 kilo. Ahora, que quiere llegar a más, tiene 2 opciones. O pedir el gatillo al pelo, o simplemente cambiar un sistema trigger de gatillo que vaya a su armero de confianza, ¿vale? Y que le cambie el sistema del gatillo para que trabaje a 550 gramos, que es una presión ideal. Un gatillo al pelo, ¿no? Si lo pides. Sí, claro. Todo lo que son accesorios son más caros y todo lo que sean modificaciones es un pelín más caro, ¿vale? ¿Cuánto podríamos hablar? 90 euros, 80 euros, 100 euros, 120, por ahí anda. Tampoco es dinero. Claro, prepárate los machos, porque tú pides un rifle normal y te puede, si lo tienen en stock, lo sirven, si lo tienen que pedir, pues igual rifles normales me refiero, pues no tenga estas modificaciones, pues te puede tardar 2, 3 semanas, 4, un gatillo al pelo igual te dicen 3 meses, ¿eh? O sea que es preferible comprar un rifle normal y luego comprar un gatillo al pelo aparte y con el que te toque que tu armero. Sí, ¿vale? Pero los gatillos al pelo, repito, no los recomiendo en líneas generales. Prefiero una presión de gatillo de 1 kilo a un gatillo al pelo para el común de los mortales. Perfecto. Así de claro. Bueno, seguimos. Diario de un joven cazador 7274. Muy buena, me gustaría haceros un par de preguntas. La primera es, ¿qué opináis del calibre 444 Marlin para batidas y monterías hasta 150 metros? Ese es palanquero, ¿no? Vale, ese es el palanquero que hemos hablado varias veces. Que me encanta. ¿Vale? Bien, ya lo hemos dicho. ¿El de Parque Jurásico? Sí. Ya hemos hablado aquí que ya hemos hablado de este calibre, pero bueno, lo volvemos a decir, es un calibre ideal para montería, se utiliza muchísimo, cada vez más. Os dije que hay un club de fan que esto es, vamos, hay grupos que se mueven con este tema que no veas, y con la munición típica de 225 grains de horna, de una FTX, tal, son municiones demoledoras y tiro hasta 150 metros, los deja secos. Perfecto. Poca pegada en hombro y rifles muy precisos hasta esa distancia, con lo cual CV, está claro. ¿Palanqueros? No. No, CV no tiene para No tiene Ni palanqueros. semiautomáticos tampoco. No, tampoco. Actualmente no. La segunda, ¿qué opináis del calibre 300 BLK y si es válido para cazar en montería? Vale, aquí estamos hablando, entiendo, ¿vale? Porque el tema de calibres ya lo dijimos, hay cientos de calibres diferentes y dentro de cada uno hay un montón de variables. Entiendo que está hablando del 300 Blackout. Entiendo que sí. El 300 Blackout Sí, es un calibre que se ha puesto muy de moda, es un calibre que se diseñó sobre todo para tipo de armas más tipo AR-15, se puso muy de moda con los americanos, ahora ya se ha empezado a adaptar otro tipo de armas aquí en el mercado europeo, pero no olvidemos una cosa, es mi punto de vista, el 300 Blackout es un calibre más tema marketing que realidad. ¿Por qué? Con puntas que monta entre los 90 y pico y 220 grains, puntas estándar de 150, 180 grains, nada que no nos desarrolle un 300 Winchester Magnum. ¿Pero qué es el Blackout? O sea, ¿qué ofrece ese calibre que no ofrezca? Es un calibre es un cartucho más corto, más pequeño, más envainado, sobre todo para utilizarlo en tipo de armas semiautomáticas, como he dicho, como tipo AR-15, armas más tácticas, más con ese aspecto militar que a los americanos les encanta. Marketing, lo que tú has dicho, porque el nombre mola mucho. Sí, mola mucho, pero no tiene unas prestaciones ni en salida, ni en efectividad, Sí, ni que en no mejora munición. nada el 300 Winchester. No, y encima, vete a la armería de tu pueblo y dile que te saquen. No, yo munición nunca de había, 300 nunca había Blackout. oído ese calibre. Pues lo más normal es que te digan, mire ustedes que yo en la vida me han preguntado por él, con lo cual no tengo nada. Entonces, en resumen, Que no lo recomiendo. hay gente que le encanta esto de las modas, le encanta. Por ejemplo, y Y os luego, pongo un sobre ejemplo. todo, llevar a un sitio y que seas tú el único que tenga eso. Eso a la gente le encanta. Vale, por ejemplo, y es que entonces los PRC sí han salido para mejorar lo actual. Lo que había.
¿vale? Sobre todo hemos dicho en distancia ya medias largas a muy largas, pero que en este caso no mejora lo actual, con lo cual, oye, ¿lo quieres? Perfecto, tírale. Pero yo personalmente no cojo. De hecho, lo he tenido. Y no, he tenido casi un año de un vecino mío, de un amigo. En el militar se fue, me lo dejó, lo he estado probando, he tirado con él, lo he centrado. Es más suavito que el 300 Winchester Magnum, pero es que no hay nada que vea realmente que mejore. Y luego, adquisición de munición, complicadísima. Variedad complicadísima. Armas y tipos de armas con 300 Blackout, no hay muchas. A mí personalmente no me llena, como consejo profesional. Vale, pues seguimos. Aitor da 4906. Buenas, una pregunta. En un visor de segundo plano focal, por ejemplo 1x10, el visor calibrado 3 aumentos a 50 metros, ¿puede variar el punto de impacto si a esos 50 metros tiramos con 10 aumentos? Enhorabuena por los programas, es decir, si modifican. La respuesta es no, pero siempre con sus comillas, siempre y cuando tiremos con ópticas normales. Porque es que, y os voy a contar el por qué os digo esto, la semana pasada me vino un señor, que además es verídico lo que os voy a decir, se ha comprado un Mauser en M25, ¿vale? Un 7, y mi sorpresa es, el hombre ha visto los vídeos, con el 7 lo ha pedido, ya le ha llegado, y mi sorpresa es que me viene con un visor y me dice, José, pero es que esto no me agrupa. Y encima me pasa una cosa, tiro con 4 aumentos, dice, oye, y me dio, pero en cuanto lo subo a 16, joder, es que dispersa mucho los tiros. ¿Esto dónde lo has comprado? No, lo pedí por internet. ¿Cuánto te ha costado? 80 euros. 80 euros te ha costado el visor. Vale, ¿sabéis lo que había comprado? Un visor de PCP. Sí. O sea, de PCP, perdón, de Airsoft, perdón. Un visor de Airsoft. Un visor de Airsoft, típico, que los engranajes... Por no decir marca, el típico gamo así baratillo de... Sí, parecido. Sí, igual no tiene ni marca. Sí, de los carabineros, no, de la balinera. Sí, tienes marca de esas raras, pero a lo que me refiero... No, es que ni balineras, son de Airsoft. Sí, de bolas. De armas eléctricas de bolas. Que no hay retroceso ninguno. Sí. Vale, porque hoy día hay algunos de balineras que pegan unos castañazos que no veas, que hasta los propios visores los descentran. Tienes ya que tener visores medio decentes. Pero me viene con este visor y yo digo, alma de Dios. Claro, ¿por qué de 4 a 16? Primero, los engranajes son plásticos, no son metálicos, con lo cual es que ya de los tiros saltan. Y dos, claro, los centros de los ejes del PIP del visor son malos, no tienen calidad. Entonces, efectivamente, a medida vas aumentando, en vez de ir recto, va un pelín en diagonal y le va cambiando el eje del tiro. Pero en visores normales de caza, no cambia. Y ahora te voy a decir el por qué él piensa esto. Y vamos, me juego la mano, porque le pasa a la mayoría de gente. ¿Sabéis por qué le pasa esto? Porque está hablando de 50 metros. A 50 metros no se puede centrar un visor con 10 aumentos. Nunca. No se debe de centrar. ¿Os acordáis con lo que tanto hablamos en los cursos de tiro del efecto corazón, efecto latido del corazón? Claro. Te saca que nosotros con 3 aumentos estamos así. Con 10 aumentos estamos así. Claro, ¿cuál es la sensación que tiene este señor? Que con 3 aumentos los tiros los agrupa, pero con 10 se salen. Claro. Abre la agrupación. ¿Por qué abre la agrupación? Por tu corazón y tu efecto latido. Ya tienes que tener un sistema de apoyo acojonante, que te digo que el 99% de la gente no lo tiene. No lo tiene. Tiran con lo primero que pillan, o apoyado en la chaqueta. Entonces, para empezar a 50 metros, para centrar un arma, 4 o 5 aumentos máximo. Pero en resumen, no se sale el eje de tiro y tienes que tirar y exactamente igual con 5 que con 10 aumentos. Ya te he explicado el por qué te puede estar pasando, seguramente. Muy bien. Nilo XZ7, muy buenas. Soy un cazador joven y tengo que empezar a mirarme un rifle todoterreno. Hasta ahora había cazado con un semiautomático 3006, pero me estoy empezando a interesar por el rececho. He estado mirando y me gusta el Mauser 25 Extreme, que lo veo asequible tanto para batida como rececho, en calibre 7 mm Remington Magnum, o si hay alguna mejor opción por ese precio. Cazo en el Alto Aragón, corzo, jabalíes y ciervos, y los tiros que me gusta realizar son máximo a 450 metros, aparte de las batidas. También me gustaría que me recomendáis un visor asequible que me sirva para todas las distancias, para que el total del equipo me saliera por unos 2.500 euros o menos. Ya disculparéis la pregunta tan concreta. Muchas gracias y felicidades por el programa que tanto nos ayuda. En definitiva, se quiere gastar 2.500 pavos para rececho. Para todo. Con tiros hasta 450. Y estas son las preguntas bien formuladas. Ya, pero el Mauser M25 Extreme ya te vas casi a ese precio, 2.000 y algo. Entonces, mira, no es mala opción. Aquí, para complementar, si se quiere ir a 2.500 euros, te tienes que ir a un Arcea Adler, un 2,5-20 por 50. Porque el rifle está sobre 2.000 pavos. 2.200, 2.000, es que depende, porque hay varios tipos de configuraciones. Sí, pero ¿vale? Vamos a suponer que tenemos con ese rifle unos 300, 400 euros para el visor. Sí, pues sobre 300 euros, 300, 400, un Arcea Adler, sin lugar a duda. Luego, me ha preguntado,
pregunta si es buena opción o hay otra mejor. ¿Vale? Pues vamos a darle otra opción, ni mejor ni peor. Yo, Mauser M25, Beretta BRX1, bajo mi punto de vista, estética y funcionabilidad, a mí me encanta el Beretta BRX1. Yo tengo uno y elijo el Beretta BRX1. Ahora, esa es mi opinión. Entonces, en ese precio, por el Beretta BRX1, 1.750 euros. Que es rectilíneo también, como el Mauser. Exacto, sí, como habla de este tipo de armas, Sí, por sí. eso lo ofrecemos. Porque ya si nos vamos a Merkel, nos vamos a muchísimo más dinero, ¿vale? El otro, uno de los rectilíneos, o tienen los Browning también, no me terminan de llenar demasiado, por eso le doy la opción del Beretta BRX1. Y la opción que tienen son el GPO, en caso de que quiera subir de nivel, ¿vale? Un GPO, el Spectra 8X con su torreta sale sobre, no llega a 1.200 euros, y la otra opción que tiene es el Konu Glory, el 21650, que sale en 599 euros, ¿vale? Son las opciones que le damos para complementar en ese presupuesto. Porque él, por lo que veo, quiere rectilíneo, no ha valorado un cerrojo normal. No, porque me está hablando de este tipo de O armas. sea, que le gustan los rectilíneos. Efectivamente. Porque va a hacer batida también, igual la rapidez del rectilíneo... Pues, No, y hay gente que a lo mejor ni por batida, el hecho de tener el rectilíneo para el rececho, pues le llena y ya está. Le gusta ese tipo de rifle. Muy bien, venga. Rafael Tarazona Guerrero, 8861. Hola, José. Como siempre, muy acertado. Me gustaría que te pronunciaras sobre la munición de plomo u otras alternativas. Hay quien ya va haciendo pruebas con caza real, con estaño, por ejemplo, y da buen resultado. Gracias. Vale. Esto es un debate importantísimo. Yo voy a hablar, aquí lo pongo, además no he puesto ni descripción, he puesto experiencias vividas mías. Las LED free de diferentes marcas, no voy a entrar en ninguna porque con todas me ha pasado igual. Sí, pero perdona, José, antes, ¿cuántos tipos de no plomo hay? De metales que no sean plomo. No, ahora mismo tienes o las monolíticas que trabajan exclusivamente con la propia cobertura de cobre, es decir, el cobre es segmentado, como por ejemplo puedan ser las Barnes o pueda ser la munición SAGS, ¿vale? Que hablaremos en breve sobre la munición SAGS, hacemos un especial porque es una munición que se ha incorporado ahora nuevamente, pero las más así conocidas, por ejemplo las Barnes, por ponerte un ejemplo, son municiones que llevan la tip de polímero, que lo que hace es que va empujando hacia atrás y va abriendo esa seta, ese champiñón que se abre. Vale. Tienes las de estaño para sustituir el plomo, para tener núcleo, y tienes las otras tipos monolíticas que simplemente lo que hacen es abrir con el propio cobre, no tiene otro contenido interno. Vale, el tema de las pruebas que me dice aquí de hablar de plomo y demás, a ver, a día de hoy, hasta que se sustituya la munición con contención de plomo interno en munición de plomo. Y a día de hoy, en cuanto a compensación, penetración y equilibrio, para mí es de lo mejor que existe, ¿vale? Porque no está hablando de punta de plomo. Está hablando de, a ver, con estaño... Munición de plomo. Munición de plomo. No está hablando de plomo, ¿vale? Bien. De punta, te refieres. De punta, exactamente. Claro, que entiendo que está hablando de balas, por supuesto, no está hablando Sí. de cartucho. Vale, porque los cartuchos no, Sí, vale. no se sustituyen por estaño, se sustituyen por acero. Vale, la bala. Entonces, con munición de plomo a día de hoy, es que este lo tengo más que testeado, es lo mejor que hay que contenga. O, repito, en la otra opción, que de hecho, el tema de Barnes, estamos probando la TSX ahora 175 Grain, que es con la que después veremos el Macareno que abatimos el otro día, enorme, y tiene unas reacciones brutales, es muy buena bala. Pero la frenada, la parada, el shock hidrostático provocado por la munición que contiene plomo, a día de hoy, bajo mi punto de vista, es lo mejor y es incomparable dentro del mercado. Bajo mis experiencias. Pero si tú tuvieses que elegir fuera del plomo, entre cobre o estaño, ¿cuál cogerías para cazar? A día de hoy, a mí el estaño no me ha terminado de gustar. A mí, personalmente. O sea que dentro de las dos opciones nos iríamos al cobre. Sí, ojo. En las experiencias que yo he tenido. Luego el estaño es un material que pesa menos, da menos carga dinámica y estructural a lo que es el proyectil en sí. Son muy rápidos, son municiones que aceleran bastante, son bastante rápidas. Yo personalmente he tenido 5 experiencias con munición de típica LED free y todos los he recuperado, y a distancias relativamente cortas, pero no he conseguido dejar seco a un animal como si las estoy dejando con otro tipo de municiones, ¿vale? Lo típico que decimos sobre su sombra. Claro, si te vas a un parque y no te queda otra, pues Sí. las utilizas, pero no terminan de volverme loco. Ojo, habrá gente que te diga, pues yo, el otro día me lo decía un señor de Valencia, Sí. que, hablando de esta conversación, me dijo, José, pues yo de los 10 que he tirado, 8 los he dejado sobre su sombra. También es verdad que me estaba hablando de tiros de 100 y pocos metros. Yo normalmente sabéis que suelo tirar bastante más largo. Vale, pues ya tenemos una comparativa de que en tiros no muy largos tienen una muy buena reacción, pero en tiros ya más largos, tipo de 250 a 500 metros, no la tienen tanto, ¿vale?
Es lo que os puedo decir. A día de hoy, si tenemos que hacer comparativa, como nos están diciendo, sale ganando el plomo bajo mi punto de vista, ¿vale? En comparación al estaño. Perfecto. Muy bien. Pues venga, Guancho 460. Buenas tardes. ¿Cuál de estas dos balas me recomendáis para un 308 Win? Para esperas. La Nosler Trophy Grade Partition 165 grains o la Nosler Trophy Grade Acubon. Bien, las puntas Acubon, como ya hemos dicho muchas veces, de la punta soldada, son puntas para que no desprenda la punta, son puntas que equilibran muy bien, pero para espera en concreto yo lo tengo clarísimo, porque además he dicho la palabra clave, que gracias a Dios volvemos otra vez a tener Nosler en España, ¿vale? Lo está actualmente distribuyendo Armería Izquierdo. Todas las armerías tenemos acceso, pero como importador ahora mismo está Armería Izquierdo. Yo ya estoy empezando a trabajarla. De hecho, me vais a ver en varios vídeos ahora montando la Game King y la Nosler Partition y la Long Range, para tiros muy largos, y son puntas. La Partition es Dios. De las balas de doble núcleo es Dios. Es una bala que yo no sé qué coño tiene esa bala, ¿vale? Pero es plomo, es una punta de plomo, pero la deja, vamos, los animales los frena sobre sus hombres, los deja secos, en todos los calibres, ¿eh? Entonces, en resumen, yo les recomiendo la Nosler Trophy Grade Partition. ¿Te gusta más que la SST? Pues mira, te voy a ser sincero. Porque hasta ahora la SST en esperas, poquito derecho. En esperas de jabalí, la Partition está por encima de la SST. ¿De la SST? Sí. Bueno, pues ya sabéis que aquí, como muchas veces habéis dicho... No me hagas eso, José, tío, que ahora me toca cambiar. Ahora me toca cambiar la caja, macho, para la espera. Hablo la realidad, no, pero volvemos a la misma. Si tiene que haber una bala para todo, como estamos usando la SST, pero una persona que diga, no, la quiero para la espera. Cuidado, la Nosler Partition, ojito, ojito que esa bala es... Lo de Partition, son caras, lo de son Partition caras. es por lo que tú Por dices. la doble partición que tiene de núcleo. Las que llevo yo, ¿cuáles son? Las que me has puesto esta última para el 308. La SST. La SST. La Hornady SST. La Hornady. ¿Y la anterior que tenía para las esperas? La Federal, la PowerShock. Vale. ¿Qué pasa? Que, vuelvo a repetir, es una bala que a mí me encanta y yo sin duda alguna le recomiendo la Trophy Grade Partition, pero sin lugar a dudas para espera de jabalí. Eso no quiere decir que la Cubón no sea buena bala, pero yo la Cubón la utilizaría más para rececho que para espera, yo personalmente, y para animales un pelín más gruesos. Pero la Partition es una bala que además hemos estado un tiempo que Nosler no ha estado fuerte por la zona, ya lo dije, y ahora la vuelven otra vez a trabajar. En su catálogo, diferentes calibres, y todas las puntas Nosler son acojonantes, ya no solo en puntas, sino lo que es en las balas en sí, ya se empiezan a distribuir de forma medio normal, y yo las recomiendo porque las Nosler son acojonantes. Perfecto, pues como habéis visto, bueno, ya no me preguntas, ¿no? No, solo lo único que quería comentar lo que has dicho antes de que, como sabéis, mi padre era un gran amante de lo que vamos a hablar ahora. De las esperas de jabalí. Teníamos el coto preparado prácticamente para él, para que tuviera oportunidad de cazar, sobre todo estos últimos años. Teníamos casetas para que no pasara frío, Todo. comederos, todo preparado para que él pudiera ir. Y la última jornada de caza que tuvimos con él fue eso. Una espera de jabalí en el coto. Y de hecho tengo que decir que fue conmigo, Sí, tú viniste. Sí. que tuve el placer de conocerlo, porque me hablabais tanto y yo, sinceramente, me hubiera quedado con una espinita si no lo hubiera conocido, y tuve el placer de compartir ese día con él, porque además íbamos los cuatro en el coche, Sí, que no fue hace tanto, fue hace 2 meses. Por ahí. dos mesecitos, y tuve el placer de conocerlo ese día y de compartir una jornada con él, su forma de ver el mundo, sus palabras que me encantaron, que fue, José, yo no salgo al campo a cazar, salgo a estar cazando, me acuerdo de aquello, Sí. de decir, a mí me entre o no me entre, me da igual, yo mientras esté cazando... Sí, mi padre era, es verdad, era feliz simplemente de estar allí. Y luego muchas anécdotas que tenemos de espera con él, Sí, que que lo hablábamos el otro día. Yo voy a contar una, porque ahora vamos a empezar con el monográfico de esperas, que lo vamos a enfocar desde el principio para que alguien que quiera empezar a introducirse, porque es la manera más fácil de entrar a la caza mayor. Una de las anécdotas que tenemos con nuestro padre, pues nuestro padre obviamente tenía 70, bueno, ha muerto con 77 años, pero con 70 él lleva cazando toda la vida. Entonces él tenía su caseta de esperas con su puesto, con su comedero automático, y entonces él, claro, por la edad, muchas veces pues le estaba un jabalí, le tiraba, ¡pum!, nos llamaba por la radio y nos decía, venid para acá, que a ver si os gusta este. O sea, vais a alucinar, vaya bicho, vaya bicho. Llegábamos allí, mi hermano y yo, bajábamos, porque él lo tenía en alto, tiraba hacia un barranco, bajábamos, lo poníamos a mirar, me miraba a mi hermano y me decía, papá, ¿a qué has tirado? Coño, si lo tienes que tener ahí, enfocamos un Pokémon.
O sea, 15 kilos. 15, 20 kilos. Le volvió a pasar otra vez. Ahora sí, veniros para acá que esto es un bicharraco. Coño, y llegamos a la conclusión que él cuando metía el visor no calculaba bien el tamaño por la linterna, tal. Por los aumentos que le metía. Por los aumentos no calculaba. Entonces, ¿el que hizo el tío? Porque era un tío muy inteligente, se cogió una pegatina fluorescente y en la base del árbol la pegó. Y él dijo, todo lo que no tape esta pegatina fluorescente no le tiro, porque es un Pokémon. Todo lo que me tape... la linterna brilla. Reflejaba. Entonces, si enchufaba la linterna y no brillaba, le zumbaba. Le zumbaba, pero si veía la linterna, si veía la pegatina, decía, no tiro porque es un Pokémon y estos dos cabrones, digo, se van a estar riendo de mí. Y como esas tenemos un montón. Por eso cuando muchas veces hablamos del que es jabalí, todo el mundo habla jabalí, el jabalí, el jabalí. Mi padre llega a matar un jabalí enorme, estando en el puesto, entrando un furtivo, gritándole al furtivo, llamando al guarda, viniendo el guarda, recorriéndose el coto, cagándose en la leche y diciendo, bueno, ya total, voy a comer. Enchufando a su amigo un cigarro. Comiéndose el bocadillo. Voy a mear y de cuando repente... le dice, Pepe, que he oído algo ahí, enchufa, y estaba el jabalí en el comedero. Un bicharraco. Después de todas las candeleras esas, tío. Un bicharraco. Por eso esto, el que sepa el jabalí, que me lo cuente. Por eso el jabalí yo siempre he dicho que es como Messi, no sabe lo que iba a hacer ni él. O sea, y tenemos un montón de anécdotas con nuestro padre y por eso... Y sobre todo en espera y en batida, que le gusta batida. mucho, y montería. Claro. Además, es un jabalí, es un animal que, sin lugar a dudas, es el rey de la caza. No te voy a decir a nivel mundial, vamos a centrarnos en España, pero en España es el rey. Porque os voy a poner un ejemplo. Una de las revistas para las que trabajo y hacemos artículos, siempre me decía, José, es que no sé qué coño tiene este animal. Pones un jabalí con boca casa matido, tanto sea en montería o en espera, y tiene 300.000 reacciones, sí, comentarios, llamadas de oye, enhorabuena. Sin embargo, pones un buen venado, pones un buen rebeco, lo que pones te va un a buen decir gamo, ahora, que sé lo que te va a decir. Y dice, y tiene la mitad o menos de repercusión. Pero es por la dificultad, tío. Sí. Es que el jabalí no tiene nada que ver. No, y luego por una para cosa. mí con los demás animales. Y luego por una no tiene cosa. nada que ver. Tú date cuenta que no todo el mundo puede matar un venado grande, pero casi todo el mundo puede matar un buen jabalí. Entonces la gente se identifica más con los jabalíes. Lo primero porque es lo más, accesible a todo el mundo. Y la gente se identifica con ese lance porque es el que él puede tener la mayoría en su coto, en su pueblo. Tú eres también en nuestro coto. En nuestro coto, aquella noche que viniste tú el otro día, ¿cuántos podías haber matado tú? Hombre, si hubieras querido, 10 o 12. Y es un coto abierto, es un coto que no es cerrado. Claro, es que es más fácil, es más asequible poder acceder. Que es complicado matar un jabalí grande, claro que lo es. Sí, uno pequeño lo puede hacer cualquiera, pero que grande, por eso es grande. Claro. Lo primero porque tonto no es. Correcto. Y habrá pasado 20 millas. Ese que tú mataste el otro día, que era un bicharraco, pues seguramente le habrás dado 1000 vueltas tú a ese 2 jabalí. años y viejo con las orejas descolgadas. Ahora enseñaremos una foto con las orejas descolgadas. O sea, mira, yo una de las cosas que aprendí con los años a identificar los grandes navajeros, por edad, la boca obviamente a X distancia por la noche no la ves, pero por edad fue con el culo caído y las orejas caídas. Eso lo aprendió yo con los Sí, lo años. del culo ensillado, eso es... El culo ensillado y las orejas, que en vez de punta ya las ves, que parece como un cerdo casero, que Sí. le quieren tender a doblarse así, hostias, es que 10 de 10, ¿eh? Cada vez que he tirado un bicho de esos, ¿cuándo ha sido? Una buena boca, porque son animales y no olvidemos que aparte de genética y aparte de alimentación, el 90% de la boca del jabalí es edad. Edad, sí. Dicho no por uno, 3 veterinarios, 2 particulares que conozco dedicados a la caza y uno público de la consellería, muy amigo mío, Víctor, me lo ha dicho siempre, José, déjate de rollo. La edad, Claro. punto. Jabalí de 120 kilos, es que no tiene boca, si tiene 2 años. Claro, Ahora, tío. está cebado con toda la comida que tiene. Jabalí de sierra, este que maté, tú me lo estabas diciendo, José, y no es grande. Claro, El jabalí tendrá en nuestro 80 kilos, no tendrá más, y tiene una boca enorme. Matamos uno, encima fue de día, fue el típico día, que esto es, Sí, sí. para que la gente lo sepa, es el típico día que te pones en el puesto de día y de repente te cae la típica tormenta de junio, que te toca irte al coche, claro, se moja y eso es mágico. Eso, antes de que se haga de noche, los jabalíes salen. Siempre que llueva, Sí. espéralos porque van a salir. Justo. Paró de llover, nos volvemos a colocar en el puesto y digo, mira, ahí en medio, lo matamos y era como te has dicho, pesaría 70-75 kilos. Y tenía una boca que era bronce. Son jabalíes. Sí, sí. Porque para que veáis contra qué competimos. O sea, un jabalí, o sea, tiene 200 millones de receptores en su olfato. Nosotros tenemos 5 millones. O sea, imaginaos la diferencia que tiene el jabalí a la hora de detectar cualquier olor tuyo, sea de fumar, comida, suavizante, como me llamó Antonio ayer para lavar la ropa, que le dije, olvídate de suavizante, la ropa lávala en frío,
con un gel neutro, a ser posible, para ropa técnica y sin suavizante. El suavizante se carga la ropa y aparte deja olor. O sea, imaginaros hasta qué punto. Luego, el oído. O sea, puede detectar un pequeño clic metálico del seguro a más de 200 metros. O sea, imaginaros el animal. Luego, la vista. Es un animal que no ve el color rojo. Por eso yo creo que a la hora de las linternas, la luz, el filtro rojo que le colocamos, siempre es más efectivo que el verde porque no ve el color rojo, ¿vale? Pero sí que detecta el movimiento. O sea, realmente no te ve, pero ve el bulto, pero el rojo no lo detecta. Y luego, lo más importante, es un animal que aprende. O sea, pocos animales aprenden. Tú lo sabes bien, que en sitios que has tenido experiencia o encuentros con jabalí que no has podido darle tal, luego te ha costado y nosotros lo sabemos. Te das la vuelta, te das la saben vuelta. que está. Es un animal que aprende muchísimo. Yo siempre he dicho, el jabalí, los navajeros, porque siempre nos centramos en el navajero. Sí, los pequeños entran como locos. Que es el viejo, que está... Sí, aquí cuando hablamos está enfocado esto a matar un animal grande. Mira, hay un vídeo que tengo yo hecho, porque el que lo quiera ver, un vídeo más muy viral, que se llama ¿Ha evolucionado el jabalí los últimos 10 años? Lo tengo en el canal de Armería Polop, que lo podéis ver, y en Club de Caza también está. ¿Ha evolucionado el jabalí los últimos 10 años? Mirad los comentarios. Hay cientos de comentarios que dicen, coño, eso, pero te lo dice el de Galicia, el de Málaga, el de Sevilla, el de Madrid, pero es que hasta de Argentina te dicen lo mismo. A raíz de que el ser humano ha ido implementando en tecnología y en afición y han pasado de los 4 aficionados del pueblo a los 40, de los 40 a los 200, de hablar con el interventor de arma y decir antes había un 90% escopetas, 10% rifle y ahora hay un 70% rifle y un 30% de escopetas. Toda esa evolución en los últimos años, este vídeo tiene unos años, con lo cual ahora no iríamos como a 15, 16 años, ¿vale? No 10. El jabalí ha experimentado que, yo me acuerdo, cuando yo empecé con la caza con arco hace 20 y tantos años, que cuando yo quería meter a alguien en la caza con arco, algún amigo que quisiera enseñarlo, le decía, che, vente, que nos subimos encima del árbol y estos de 35 40 kilos, estos machos que se acaban de separar de la piara, que llevan independiente, un poco perdidos. Te entran de día. Esos son tontos. Y abatías tus primeros jabalíes súper suave. Eso ya no pasa. Ahora un jabalí con 40 kilos de mierda, un marranchón, un Pokémon, como tú le llamas, te dan unas vueltas y unos ronquidos y unas historias y luego resulta que no te acaba entrando o tal y lo ves en la cámara o lo estás viendo con el visor y dices, pero si ese animal tiene 40 kilos y tiene un año, no tiene más. Está muy empoderado, tío. Han evolucionado de una manera brutal y en ese vídeo lo explico. Cuento muchísimas anécdotas sobre el tema de la evolución del jabalí que me han pasado y una de ellas es la que estoy diciendo. Que tiene mucha presión, tío. Entonces el animal Muchísima. con la presión que tiene y aún hay tantos es porque van evolucionando y van aprendiendo. Por supuesto. Y de hecho, los viejos, Perico ha dicho la clave, llegan a viejos por algo. Antes era por algo, ahora es más todavía. Si llegan a viejos es porque se han aprendido toda la anécdota. Yo siempre he dicho que los navajeros, por eso nos centramos en ello, tienen una noche. Tienen una noche y sobre todo en comederos nuevos, en cebaderos nuevos, en pasos nuevos, en bañas nuevas, en siembras nuevas. Una noche. Pero es que a lo mejor esa noche, que tú piensas que es la primera, no es la primera. Porque a lo mejor, sobre todo en una sociedad, en esa siembra ya estuvo Antonio la semana pasada, que tú te piensas que eres el primero y ya se la ha jugado a él y tú dices, coño, porque este jabalí ha entrado como ha entrado porque ya ha detectado a otro hace una semana. Tú conoces a Juanfran, ¿no? Sí, claro. Juanfran, el jabalí más grande que ha matado, lo ha matado de día. De día. Porque me contó que ese mismo jabalí, en la misma zona que lo mató de día, le entraba de noche y era incapaz de darle la vuelta cuando en la cámara lo veía. Y sin embargo, al final tuvo que matarlo de día. Sí, eso te digo. En una subida de otra manera distinta. Hay que cambiarle. Esto pasa como con la caza de la perdiz con reclamo. Los animales aprenden muchísimo, le tienes que cambiar. Yo con el tema este que estábamos hablando del navajero, ¿por qué digo una noche? Y lo tengo comprobadísimo. Yo por lo que tú me has dicho del comedero nuevo que has matado Sí, que has estado 2 años detrás de uno en comedero antiguo y en el nuevo traca. Y no ha sido pero es que no ha sido ni un comedero, ahora comenté cómo ha sido. El tema que yo decía de una noche. ¿Por qué una noche? Una noche viene porque los animales cuando llegan a un sitio diferente, un comedero nuevo, una siembra que acaba de empezar a despuntar y es la primera noche que entra, la primera noche que se puede encontrar con el humano, entran de una forma diferente. Porque todavía no han tenido esa mala experiencia. Por supuesto no quiere decir que no entren recelosos. Si no la aprovechas, ese aprendizaje ya lo tiene y ya te va a costar esos meses o años en dar con él, si es que llegas a dar con él. Yo me acuerdo toda la vida de Pepe, de mi amigo, que hemos cazado muchos años juntos a la espera, que llegamos a un sitio y teníamos un coto en Castalla,
provincia de Alicante. Un coto privado, la parte éramos 2 socios nada más, 500 hectáreas, y teníamos una torrecita, una casetita grande que había allí hecha, y nos subimos a la parte de arriba, subimos por los escalones, y entra un barraco que yo ya había visto pisteo, nunca lo había visto, pero había visto árboles marcados, huellas, dentelladas, yo ya sabía que estaba por allí. Y resulta que el tío viene directo al comedero, todavía no se había terminado ni de hacer de noche, y lo vemos, un animal importante. Y resulta que lo tengo enfocado y justo cuando estoy a punto de quitar el seguro para disparar, este hombre, por aguantarse la respiración, ¿qué pasa? Que tú se te reseca la boca, se te reseca la nariz y la garganta y le dio carraspera. Pero le dio carraspera que no se podía aguantar 3 veces. La primera vez, el animal... La segunda, medio. Claro, yo le daba codazos como, coño, tú está a punto de entrar. A la tercera, ¡buh! Se dio media vuelta, pegó un bufío y como se van ellos, que se van... Sí. Siempre el jabalí, cuando sopla una vez, ellos tienen 3 inercias. Cuando soplan una vez, están emanando aires. Cuando llegan a la segunda, como que algo no les gusta, pero si de ahí no pasa, normalmente siguen. Pero como lleguen a la tercera inhalación, ya está. Ya porque ya tienen claro que algo no les gusta. Y a continuación suele ir acompañado del el ronquido. Y se van. Y además es curioso, porque vienen rompiendo monte que parecen un elefante, pero se van como las princesas. No escuchas nada. Cuando se van dices, mierda, ¿por dónde se ha ido? Que no ha roto ni una puñetera rama. Nosotros tenemos un vídeo que estamos los dos en una silla esperando una siembra ahí en el coto y el verde tralos por delante, nos entra por detrás, viene bufándonos y lo que tú dices, un primer bufío, un segundo bufío. No, pero no nos llegó a entrar por detrás. Bueno, por el lateral. Sí, no, claro, el bancal lo teníamos enfrente y los oímos por la izquierda venir y le digo a mi hermano que van a entrar, prepárate. Y antes de entrar al bancal se pararon. Se paró. Y vino por todo el margen del bancal, pero tapado. Hacia nosotros, ¿eh? Se ve que detectó algo y dijo, ¿qué coño hay ahí? Voy a ver qué hay. Y se vino para nosotros, tío. A 3 metros parado. Son muy curiosos. Y yo estaba así y lo tenía detrás. Y mi hermano echó la cámara y están las imágenes. Y se le ve los ojicos y la cara así mirándonos a los dos. Y luego se va pegando el bufío gordo que tú dices. Yo tengo una anécdota de una machorra, que denominamos machorra, cada sitio lo denominará en mi zona, a la hembra vieja que ya ha dejado prácticamente de criar, que se ha separado, que no lleva prole, pero que puede pesar 100 kilos, o si no al peso, a los años ya es una hembra vieja, ¿vale? Que ya de hecho tiene cosidas o soldadas las tetitas que se llaman, es decir, tú le ves los pezones y los tiene pegados al cuerpo porque ya no cría. Pero claro, es una hembra vieja, no deja de ser un jabalí viejo. Y recuerdo una anécdota de que va directo al comedero, no hacía nada de aire. Nada, ¿eh? Y de buena primera se levanta una leve brisa pero así como remolinadora. Fíjate si los animales saben, ¿eh? Como yo esa noche interpreté, no ha querido entrar en la hora y pico que la estoy escuchando por la zona, pero ahora que se ha levantado un pelín de aire, ahora es cuando ya se siente confiada y está directa yendo al comedero a dar la vuelta. Oye, se levantó un pequeño remolino y se ve que le dio un poquito el aire. Yo estaba a 70 metros justos, ¿eh? Hay una senda que yo no lo sabía, que resulta que viene a pasar por donde mismo estaba yo sentado. Y yo esperándola que iba directa al comedero. El animal levanta una vez el hocico, toma un poco de aire y la veo que se queda fijamente mirándome, pero fijamente, ¿eh? Y se viene directa para mí. Cada 10 metros que hacía paraba en seco y hacía... Y seguía 10 metros y seguía 10 metros como diciendo, huelo... Pero no lo tengo claro. Y la curiosidad les puede. Exacto. Mira, como de aquí a Perico, no te estoy exagerando. Yo tenía el rifle diciendo, Dios mío, no quería tirar, te voy a explicar por qué. Cuando se dio la vuelta, ¿vale? Una de las veces, a 40 metros, yo le vi perfectamente que no tenía huevos, hablando claro, que era una cerda. Entonces, no quería tirarle. Y yo, porque estaba entrando un barraco, y digo, a ver si entrara detrás. Y me viene, oye, cuando se me puso como de aquí a Perico ya no pude aguantarme, tío. O sea, no pude, porque es que literalmente la imagen que tengo en mi mente es la de tenerla aquí y ver como si fuera un cocodrilo, igual, tío. Abrió la boca, sí, pero abierta completamente y ¡tac! Castañeó. Cuando hizo el castañeo, solté el tiro. Porque, claro, luego te pones a pensarlo y dices, coño, ¿y si me hubieran vestido? Porque sí, es que un animal no te viene a 1 metro para decirte buenas noches. Y tuve que sacrificarla, de verdad. Pero me acuerdo de eso y hablamos de la curiosidad, porque eso me pasó muchas veces. Y luego, cuando yo ya encendí la luz y miré, dije, coño, es que tenía la senda aquí. Claro. El animal estaba como que se iba, pero justo yo estaba en medio y quería curiosear a ver qué es lo que era, qué es lo que era. Son súper curiosos. Son muy curiosos y aprenden mucho. Eso me pasó a mí un día, que iba a venir un amigo al coto a cazar y estuve mirando varios sitios a ver dónde lo ponía. Iba sin arma, ¿eh? Pues claro, si venía mi amigo...
me sabía mal matarle. E iba sin arma. Y estoy en el puesto ahí donde te pusiste tú. Y de repente digo, para mí, yo cojonado perdido. Yo sin arma. Y venía para mí, ¿eh? Venía para mí. Lo tenía encima y digo, la hostia, enchufo la linterna y que echa a correr. Enchufo la linterna y era un tejón, tío. Hostia, es que los tejones... Te juro por Dios, que yo decía que se tira encima mío. Y digo, enchufo la luz y lo tenía por el bancal donde nos ponemos, ¿no? Por el bancal, un tejón, tío. De tejones podríamos... Qué susto me pegó. Podríamos contar pero es lo que tú has dicho, pero qué susto me pegó, tío. De tejones podemos contar una anécdota de eso no se cuenta. del papá. Bueno, mira, y simplemente para dar algún dato. A ver, para que veáis. Datos de homologación CIC, ¿vale? El récord absoluto de España, puntuación 136,15 puntos TIC. Medalla de oro histórica. Lugar, la provincia de Toledo. En Toledo, en Ciudad Real, se ve que es una zona que por la dieta de bellota y las grandes ficas hay grandes bocas. Luego, por zonas, la zona centro de Toledo es los trofeos con donde más puntuación estadísticamente, con comillas más largos y amoladeras más grandes han dado. La zona norte, en Pirineo, Huesca, Lleida, son animales con más peso. La zona de Galicia son los típicos vacamulos. Los vacamulos. Y en la zona de Galicia, León y Asturias dice que son los jabalíes como con el temperamento un poco más fuerte. O sea, todo esto lo he sacado de libros de caza y de homologaciones. Entonces, para empezar así rápidamente, lo vamos a enfocar como una persona que ahora mismo llega y o bien le pregunta a José o bien le pregunta a mi hermano que quiere empezar el mundo de las esperas. Entonces, vamos a empezar simplemente primero por el marco un poco legal, los tipos de coto que hay, los permisos o emergencia cinegética, la documentación y el tema de lo que es el coto. Simplemente, o si queréis, o como los dos entendéis mucho, os vais cambiando y tal. Una persona que quiera empezar, tipos de cotos, tipos de permisos, dónde puede cazar, cómo lo puede hacer. Mirad, para empezar, aparte de los tipos de cotos que tenemos, básicamente tenemos los cotos sociales, ¿vale? Cotos que suelen pertenecer a ayuntamientos, en el cual tú, por el hecho de pertenecer al municipio, tener tierra y tal, tienes derecho a acceso al coto, normalmente, siempre hay sus vicisitudes como en todos los lados. Los cotos privados, el cual es de un titular, como puede ser tu caso, el coto que tenéis vosotros, es un coto privado en el cual vosotros sois los titulares y, pues oye, si hay 2 o 3 socios más para colaborar con la cuota, pero al final el coto es vuestro, ¿vale? A efectos de titularidad. Bien. Y luego tenemos lo que son reservas y cotos públicos en los cuales se pueden ir licitando, es muy típico en la zona de Andalucía, en el cual cada 5 años se licita el coto, entráis nosotros, el equipo licita, venga, vamos a entrar, entramos, licitamos, oye, 40.000 euros, pues la licitación más fuerte que haya, pues se queda con ese coto durante 5 años y a los 5 años otra vez vuelve a salir a subasta. Son básicamente los tipos de cotos que se pueden encontrar las personas. Luego, eso en cuanto a tipo de coto, ¿lo otro que era? El tipo de coto y luego los tipos de permiso que te puedes dar para cazar durante todo el año. No, pero luego dentro del coto, pues lo que tú has dicho, puedes comprar una tarjeta, puedes comprar el coto, puedes comprar el derecho a cazar jabalí solo. Exacto. Tienes 20.000 formas de cazar. Exacto, y luego hay cotos que admiten el que entres como socio, ¿vale? O bien socio con pleno derecho a voto y todo, o la tarjeta temporal que se suele decir, o solamente para el jabalí para hacer espera, o solamente para el jabalí para hacer espera y montería, o para... En fin. Sí, al final pues, tienes a la carta, puedes elegir lo que quieras. Exactamente, exactamente. Siempre puedes buscar algún sitio. Y luego lo del tema de permisos. Los permisos básicamente que se suelen dar son 3, que son por daños. Es decir, aquellas zonas determinadas en las cuales... Los permisos por daño no hay que confundir. Normalmente son zonas en las cuales no está autorizado la caza del jabalí de forma habitual y se autoriza por unos daños determinados, durante unos periodos determinados. Sí, que es lo que hemos sacado nosotros aquí en el Saladar de Elche. Por ejemplo, esos suelen ser los permisos por daño. Dentro de los permisos por daños tienes 2 tipos, los permisos por daños previsibles y los permisos por daños sucedidos. ¿Esto qué significa? Tienes los... A lo largo de los años se ha establecido una estadística y se dice que la siembra de junio le van a meter mano a mediados de junio. Vale, pues te doy el permiso a primeros de junio, a finales de mayo, en previsión a que, antes de que empiecen a hacer los daños severos, tú puedas prever quitando ciertos animales, ¿vale? Y durante ese tiempo y al mes te corto el permiso porque ya está la siembra a media siembra y ya has quitado los que tenías que quitar. Luego, esos son los previsibles. Luego tienen los daños sucedidos, es decir, los que hoy están haciendo mucho daño, llega la gente medioambiental normalmente, se queda mirando el forestal, vale, pues sí, aquí hay muchos daños y te da un permiso para X tiempo. Por ejemplo, el que tú has dicho de Elche, 2 meses y tal. Y luego, dentro de esos permisos hay otros que se contemplan como por población, ¿vale? Es decir, dentro de esos daños se puede considerar que hay mucha población y te dan un permiso durante X tiempo para bajar la población. Y luego tienes lo que son los permisos dentro del plan técnico
técnico de caza del coto. Dentro de esto tienes los cotos que tienen autorizada la modalidad. En la provincia de Alicante hay muy pocos, ¿vale? Ya con la nueva, a raíz de la orden del jabalí, hablo de la Comunidad Valenciana, cada comunidad es un mundo, ya se implementó, pero la mayoría se han puesto las pilas. Pero que sepas que en España, hasta hace muy poco, la mayoría de modalidades no se contemplaba la espera de jabalí como modalidad de caza. Eso tienes que tenerlo claro, sino como herramienta de gestión, pero no como modalidad de caza. ¿Dónde es la diferencia? Una barbaridad. La modalidad de caza, ten en cuenta que si está como modalidad de caza, está contemplada dentro del Plan Técnico de Ordenación Cinegética y tiene sus periodos, que puede ser todo el año, pero es una modalidad más, como el salto del jabalí, como la perdiz con reclamo, como la caza. Sí. Sin embargo, si no está contemplada como modalidad, pero sí como herramienta de gestión, pues vas a base de permisos renovables, lo que hemos dicho, normalmente por daños. Y luego está el que nos anda a nosotros aquí en el que es por... No, es el mismo. Bueno, no, por el... Permiso por daño, 2 meses. Por daño. Y luego Por está daño. el de por el Exacto. Renovable. sobrepoblación, que ese sigue, es un permiso también diferente. Y luego tienes el de 2 meses y tienes otro que si reiteradamente se están pidiendo los permisos de 2 meses porque la población es muy alta y vemos que esto no se va a solucionar de forma puntual con 2 meses, ni con 4, ni con 6, pues te pueden dar el permiso del año entero. ¿Vale? Correcto. Entonces, son los diferentes tipos de permiso y de zonas. Pero recordar, muy importante, que esté catalogado como modalidad de caza en vuestro coto. Si no, tendréis que estar con el tema de los... Es que Sí. hay mucha diferencia. No, nosotros lo tenemos autorizado para todo el año. Exacto, pero es que hay mucha diferencia. Esto es ahora nuevo. Hasta hace unos años no era así, Perico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Al no estar contemplado dentro del Plan Técnico de Ordenación Cinegética del coto, ¿vale? Que es la Biblia de cada coto, en las normas de cada coto, si no estaba contemplado, ¿cuál era el problema? Porque tú tenías que ir pidiendo permisos. De esta manera tienes tu tarjeta nominal del coto y simplemente lo que tienes que hacer es salir a cazar tus modalidades en tu zona, en lo que tú tengas el acuerdo con el coto, repartido cada uno por sus zonas. Y aquí en la Comunidad Valenciana ahora, importante este tip, recordar que para la utilización, tanto para la espera, en la orden 2012 y posteriormente hubo una modificación, lo que se contempla es que tengas que tener un documento firmado por la directiva del coto en el cual es una autorización nominal a tu nombre y en la parte de abajo tienes que poner las coordenadas de la zona en la que sueles realizar las esperas. Esto es importante, ¿eh? Que no es todo el coto sin más. Sí, eso en Cataluña, Sergio me lo ha contado, que en el coto que tienen ellos de su pueblo les exigen tener las coordenadas del cebadero, no, Sí. no de la zona, del cebadero. Sí que sí, igual que aquí. En concreto, el cebadero, Aquí ¿dónde también, es? que aquí también. Y si quieres Lo pedir que pasa permiso que para el eso- térmico, para el térmico, tú el permiso para el térmico lo pides para ese cebadero y esas coordenadas. Aquí no es tan, pero es parecido, ¿eh? Porque al final el permiso que te lo dan acorde a, oye, es que yo tengo 5 cebaderos. Bueno, pues te dan 5 papeles cada uno con sus coordenadas o por lo menos la denominación de la zona en la que estás, ¿vale? Para tener un poco que la gente se sepa dónde está. Importantísimo. Y en el papel tiene que reflejar que la sociedad de cazadores junto a su directiva autoriza a la utilización de dispositivos nocturnos, infrarrojos, tanto térmicos eso como es nocturnos, acoplados al arma. Claro que eso es Tiene importante. que estar puesto. Que la gente piensa que como es Comunidad Valenciana o Murcia, ya puedes ir tú como, No, tiene que como estar John puesto. Wayne, ¿sabes? Por el salvaje oeste. Tiene que estar autorizado por la directiva y tiene que estar en zona de sobreabundancia. Si no, Claro, yo lo, tienes que utilizarlo por linterna. yo lo he pedido para el permiso por daños y me lo han denegado por eso, porque no hay sobreabundancia. Efectivamente. Y entonces no puedo usar, aunque sea Comunidad Valenciana, no puedo usar el térmico. Exacto. Vale. Bueno, el térmico montado, el térmico monocular, sí. Bueno, pues tenemos claro que el primer paso, sabemos que hay varios tipos de cotos, sea social, sea privado, sea público. Entonces lo que tenéis que a vuestro bolsillo, pues ya sabéis que podéis cazar en cualquier tipo de este tipo de coto. Segundo paso, yo como cazador, una vez que ya sé dónde quiero cazar, que ya tengo mi coto social, o me he cogido una tarjetita de un coto de unos colegas por 500 o 600 euros para jabalí, o me voy a coger un coto social, un coto público. Ahora, ¿qué equipo compro? O sea, ¿qué rifle o qué escopeta, en este caso? Porque muchos empezamos haciendo esperas con escopeta. Empecemos, por ejemplo, si tengo una escopeta, ¿qué tipo de bala o qué tipo de munición recomendaríamos para esa escopeta o qué tipo de escopeta? A ver, hablando de escopetas, siempre tened en cuenta que los tiros por la noche, con linterna, obviamente, deben de ser tiros de entre 30 y 40 metros. Más de eso es muy complicado. Con escopeta, te Con refieres. escopeta. Con escopeta. El efecto túnel que se genera cuando nosotros a través de la banda, ¿vale? Porque no hablamos de la complicación de ponerle un visor, que hay gente que lo hace, pero eso es un 2%. Cuando tú tienes que mirar a través del alza y el punto de mira y enlazar toda la banda para tirar un jabalí, por la noche se cierra tanto la imagen, se produce ese efecto túnel, que tú de fondo, si está a más de 40 metros, es que no ves dónde estás apuntando.
¿vale? Con lo cual, dicho esto, una bala tipo Breneke, cualquiera de las modalidades de bala de Breneke, nos va a sobrar, ¿vale? Una bala, si puede ser una bala de 39 gramos, mejor, ¿vale? Una bala contundente, con buena parada, 35, 39 gramos, nos va a sobrar. ¿Con cañones Lug mejor? A ver, el cañón le vamos a sacar el rendimiento cuando estamos tirando a 80, 100 metros. Si no, con un cañón normal nos sobra. Perfecto. ¿Vale? Una escopeta normal, con choques lo más abiertos posible. Y ahora, ¿es indiferente paralela superpuesta que semiautomática? Sí, es totalmente indiferente. No hay ninguna de ellas que aporte mayor rendimiento, lo único que puede repetir tiro. La paralela, lo que sí nos va a aportar, a diferencia de una superpuesta, es que no olvidemos que la convergencia de los cañones, está diseñada para esos 25-30 metros, con lo cual una paralela, al estar de lado, la convergencia va a ser cruzada, no va a ser en altura, con lo cual una superpuesta, siempre si tiramos más largo, vamos a tener, digamos, una convergencia peor que si tiramos con una paralela, con una superpuesta hablamos. Entonces, pero al final esas distancias prácticamente no aporta mucho. Y luego semiautomática, pues un solo cañón, mejor precisión a la hora de tirar. Un tercer tiro que nos puede aportar en un momento determinado a la hora de un remate o algo. Pero cualquiera de ellas tres es válida, pero importante, importantísimo. Cuidado porque la superpuesta y paralela, las semiautomáticas suelen ser de choques, bueno, suelen ser no, son de choques más abiertos. Pero la paralela y la superpuesta nos podemos encontrar con 1 y 3, que son los choques habituales. Cuidado con el choque 1. En balas muy gruesas, con escopetas muy antiguas, podemos llegar a tener un atoramiento en la punta de la salida del choque. No es habitual, no suele pasar, pero ha pasado. ¿Cómo lo corregiríamos? Pues cuando tiramos con 1, tirar con balas subcalibradas, como pueda ser, por ejemplo, una bala tipo Breneke, por poner un ejemplo, ¿vale? La típica bala flecha, que no tiene tanta presión, ni tiene tanto grosor, ni tanto diámetro. Entonces, con el choque de 3 estrellas, una bala normal tipo Breneke, y con 1 estrella, una bala subcalibrada. Ahora os voy a poner un ejemplo. Yo, tanto la escopeta antigua como la nueva, que tiene 15 años, la Laurona, yo tiro perfectamente con balas Brenecas con 3, con 1 he tirado siempre, he hecho 1000 pruebas y nunca he tenido problemas. Pero sí os tengo que decir que tengo testimonios de gente que dice que se le ha abierto en flor el cañón, y yo las he visto en los años que llevo 2 veces en la artillería. Son meramente representativas, pero si no quieres tener duda, una bala subcalibrada. Y una como la mía, la repetidora que tengo yo, que es de 2 estrellas fijo. De 2 fija. Con 2 tienes menos problema. El problema suele venir con 1 estrella. Pero volvemos a la misma. Si tienes duda, tira bala subcalibrada. Y acabas antes. Vale, pues ya lo tenemos claro lo de las escopetas. La bala subcalibrada o la Breneke, indiferente que sea repetidora, superpuesta, paralela. Rifle. Primero, cerrojo o semiautomático. Es indiferente el cerrojo y el semiautomático o el monotiro. Es totalmente indiferente para la espera de jabalí. Indiferente. ¿Por qué? Porque los tiros medios son tiros normalmente por debajo de 100 metros. Vamos a dejar aparte los tiros de siembra, de sembrado, de más largo, con los dispositivos que hay hoy nocturnos o linternas que alargan mucho. Los tiros normales, el 90%, que son tiros de 80 a 100 metros, da igual cualquiera de los tres, porque cualquiera de los tres le vamos a sacar su máximo rendimiento. ¿Y el ruido de acerrojar, por ejemplo? Volvemos a la misma. Yo siempre digo una cosa. Efectivamente, si comparamos el tema del semiautomático, que el semiautomático, por supuesto, hace muchísimo más ruido, porque tenemos que golpear, nada de acompañar, por Dios, dejar de acompañar las escopetas y los rifles semiautomáticos, golpeo, plac, porque están preparados para el cierre. Bien, hace ruido, pero coño, ¿cuántas veces llegas a una espera y de verdad el ruido, el no ruido, cárgalo antes de llegar al puesto? 100 metros antes de llegar al puesto, si de verdad no quieres hacer el ruido. Se hace ruido igual. Yo lo que tú dices, yo lo primero que hago nada más llegar al puesto es cargar. Claro. Hombre. Y luego ya emparejo. Es que hay gente que te dice, es que he llegado muy tarde. Bueno, y una pues llega cosa, antes. y si vas con un cámara que parece la verbena a la paloma, peor todavía. O sea, puedes hacer lo que quieras. Bueno, a ti te habrá pasado. Que sí. Que si para aquí, que si para allá, que si no sé qué. Hay que preparar 1000 accesorios. Que si clic, que si clac, que si... Es que nosotros tenemos un hándicap que mucha gente esto no lo sabe, pero nosotros... Que si quieres ver vídeos hay que hacerlo. Exacto. Tenemos que grabar tanto contenido que cuando vamos a cazar sin grabar contenido, ¿cómo nos sentimos, Perico? Libres. Libres. No, la misma palabra. Yo soy yo mismo. Nos sentimos libres. A ver, Vale, ya no grabo más. No, pero que eso es cierto lo que tú has dicho, lo que estás diciendo. A mí me ha pasado que hay gente que ve los vídeos y dice, es que ¿por qué no lo has tirado? A ver, si está claro, a veces a ti te ha pasado. Ah, muchas. Tiras cuando el cámara... Porque estás cazando para grabar. Correcto. Estás generando contenido y no te queda otra. Por eso muchas veces el disparo no es el perfecto. Porque yo no lo tengo a Porque es el metido momento. dentro El disparo estaba hace un momento mejor. Claro. Pero claro, tú tienes que estar cazando porque tienes un cámara al lado y tienes que cazar para él. Y muchas veces disparas y hay muchas cosas que no sacan. Por eso porque me no se han grabado. gustan las monterías, tío.
¿Por qué tienes que disparar cuando sale? Y ahí se la Si pela. lo graba- Ahí ya tengo que yo. No, si quieres le digo al bicho, no, espera un Espera un momento, momento. pasa otra vez, que es que mi hermano no lo ha grabado. Pero sí que es cierto que las monterías, como estás ahí, estás siempre con la cámara enchufada, tal. En los recechos muchas veces ha pasado, por ejemplo, sobre todo cuando son muflones, en una umbría que sabes tú que son muy negros, se meten en la umbría, falta luz, a 300 o 400 metros, a veces me dice, tío, que está ahí entre las matas. Y yo me meto, claro, yo tengo que meter lo que hablamos antes de los visores. Un 400 milímetros, metérselo encima y a veces no lo pilla y él tiene que esperarse y luego tira en el momento. Sí, porque preciso. a eso le añadimos la dificultad de noche. Correcto. Por la Una noche, espera. por la noche una espera, en silencio, cualquier detalle, cualquier movimiento, cualquier clic de una cámara que enchufa, Es que tú cualquier estás, cosa. tú estás concentrado en el bicho, en el lance, y estás escuchando aquí el clac-clac de encender el nocturno, el térmico, la cámara, el movimiento. Y es verdad que. Por eso, pero para, bueno, que son cosas por eso que. para grabar de noche a mí me gusta más el térmico porque es más silencioso. Sí. Claro. Evidentemente es mucho más bonito con el IR. El IR, que Con el nocturno. Es más bonito porque ves el animal. Eso en el próximo programa. Que luego que pasa sepáis. lo que te pasó a ti, que se quema la imagen, pero bueno, a mí me gusta más el térmico, pero claro, el térmico no valora así. A nosotros no se nos quema porque, como ya lo sabemos, cuando estamos ahí siempre deja una distancia de 2, 3, 4 metros. Claro, 5 para que la metros. nube de gases no te afecte. Claro, entonces él dispara y por eso siempre se ven los lances perfectos, porque no es lo mismo que llevarlo encima, obviamente, que yo a 4 metros, Claro. que yo me puedo comunicar con él, pero no se va a quemar. En resumen, lo del tema de armas es indiferente. Totalmente. Vale, pues de momento semiautomático. Es cuestión de cerrojo, comodidades. vale. Calibre. Yo he cazado con semiautomático, con cerrojo y con. Y da igual, y tengo- calibre. Calibre. A ver, aquí tenemos dos tipos de circunstancias. Bueno, tres, que son los tiros más largos, ¿vale? Los tiros por debajo de 100 metros y los tiros intermedios. Los tiros más largos de siembra de 350, 400, 450 metros, la llamada de antes del programa. José, yo ya no sé qué hacer, tío. Con un 308 y con un 3006, los dos. Yo no sé qué hacer. 350 metros, ya llevo varios animales que no he recuperado o pinchado y cobrarlos súper lejos. Sí, pero no Tío, hablamos de esperas, hablamos de caza normal. no, pero hay que entrar en ello, Sí, sí, porque sí. hay gente... No, se refiere Oye, a esperas en siembra. claro que A nosotros, larga distancia. que hay gente que tiene esas circunstancias, y yo los envidio, que tienen esas largas siembras, que además no pueden hacer una espera a 100 metros, porque las circunstancias del terreno no se las permiten. Que yo he estado en fincas murcianas, que yo me he quedado muerto, te subías encima de una loma allí, tranquilito, sentado, pero para tirarte tenías que tumbar, porque desde donde tú estabas hasta donde empieza la siembra ya hay 100 metros. Sí, pero es que nunca están en la orilla de la siembra, es que están 200 metros más para allá, y o tiras a 300 metros o no disparas. Sí, pero entiendo que eso será con IR o con térmico. Sí, o con no, autorización. no, sí, con IR Porque térmico a o 350 con linterna. metros, Vamos es a que- ver, es hoy que hay Murcia- linternas sí. que a 250 metros tiran muy poco. Sí, pero ya 400 y pico metros, ¿no? Hostia, Ya, ni la pero- Olay, la Jave, los Pro, la Turbo, que eso Sí, es un José, pepino, pero escúchame. Pero estamos hablando para todos. Entonces, No, claro. el que esto no le valga, pues que coja el siguiente consejo. Pero para tiros más largos, obviamente ya nos tenemos que estar metiendo en calibre. 300 Winchester Magnum, 7 Remington. Sí, pero vámonos a lo normal. ¿Vale? 150 metros, como mucho. Pero José, vamos a ir por escala. Sí. Hemos hablado de lo largo. 300 Winchester Magnum, 7 milímetros Remington Magnum. Con esos dos calibres, esas distancias más largas, superiores a 300 metros, los va a trabajar sin dolores de cabeza. Luego, distancias medias, de 100 a 250 metros. Cualquier calibre, tipo 30-06, 308 con una munición bien equilibrada. No vas a tener problemas de ningún tipo. Los 6,5 no son santos de mi devoción, ni el PRC, ni el Creedmoor, con lo cual no los nombro porque a mí no me gustan para las esperas. Quien lo quiera usar, que lo use. ¿Vale? Ya hemos dicho los calibres así más comunes. 100 metros. Ya aquí abrimos mucho. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de los tiros quirúrgicos. En la espera típica, que estás bien apoyado, que estás tranquilo, que te da tiempo. No es lo mismo trabajar con un sistema nocturno que con una linterna, no tiene nada que ver. Con una linterna, en el momento que enciende, ya está el animal tenso, ya hay tensión, ya te va a costar más hacer un tiro quirúrgico que con un nocturno o un térmico que llevas un rato apuntándole, viendo bien lo que quieres tirar, dónde quieres apuntar. Entonces, el que tira con linterna, yo calibres muy dulces, cuidado, ¿vale? Cuidado. Entonces, un 270 a tiros de 80 a 100 metros con linterna sin ningún tipo de problema, con municiones bien equilibradas. Un 308, indudable, sin ningún tipo de problema. Un 3006, un 7, un 300, un 6,5, no me termina de gustar. Yo para un 6,5 me quedo para tiros quirúrgicos con un 243. Un 243 Wing. Tiros de cuello, tiros de cepa de oreja, secos. Y animales medios de 50 kilos para abajo, para carne, por gestión, secos. Con un 243 Wing, con puntas de 100 grays, ¿vale? No, entre 90 y 100 grays, sobra. Ya hemos dicho un poquito los diferentes tipos de calibres según la distancia. Y como hemos dicho en las armas, lo siguiente que se puede hablar es el tema de, entiendo, óptica. Sí, ¿no? pero vamos a hacer un apunte porque a mí no me ha quedado claro.
Yo soy una persona de 50 años que no soy muy experto en disparar, voy a empezar ahora, me he cambiado de escopeta a rifle, voy a tirar 80, 90 metros y no me quiero complicar mucho. ¿Qué calibre cojo? ¿Y no me quiero complicar mucho? Sí. Pues tienes dos circunstancias. Si no tienes miedo al retroceso, si no lo tienes, ¿vale? El miedo a que te pegue un poco más, entre un 7 milímetros y un 300. Porque no tengo mucha experiencia en tirar y no puedo hacer un tiro quirúrgico. Seguramente me pondré nervioso, tiraré al bulto y que Pues, sea lo que Dios quiera. 7 milímetros o 300 Winchester Magnum. Vale. Ahora, soy una persona que no me pongo tan nervioso, tiro algo mejor. Un 30-06, un 308 le va a sobrar. Y si es un 270, también. Vale. Ahora, soy una persona más fina. Yo sí me siento capacitado para apuntar a la cepa de la oreja o al cuello y dejarlo seco. Un 243 Win, yo tengo uno, lo digo muchas veces, para ese tipo de tiros más quirúrgicos, para no hacer tanto ruido en zonas en las que estás dentro de las distancias, pero hay más casetas y no te gusta incomodar a nadie. Tiro con el 243. Vale, o sea, cuando ya somos más expertos podemos bajar de calibre para buscar más la efectividad y colocarlo, y cuando ya nos ponemos nerviosos y me entra un conejo, pues hay que buscar bulto, magra. ¿Os acordáis de cuando hablamos del especial del 270 Win? Que hablamos de este tema. El archi odiado y el archi amado. Sí. Odiado por todas aquellas personas que justo tú has dicho la palabra, me pongo muy nervioso en acción de caza y no soy capaz de colocar el tiro donde quiero, bien sea rececho, bien sea espera. Y archiamado por las personas que saben tirar. Correcto. Porque si colocas el tiro donde quieres, es un calibre que lo mata todo. Correcto. Pues es muy parecido a esto. Siguiente pregunta. Esto es, yo lo digo por lo que ha hecho mi hermano. Muchas veces hacemos esperas en caseta. El tipo de cañón. Cañón corto, cañón largo, influiría sobre todo el movimiento de una caseta. No, ahora, por supuesto. Mira, hay muchos tipos de los Wilderland, por ejemplo, de CVA, cañones más cortitos. O el cañones Hogwarts que de nos dieron 51, el otro día. o el Hogwarts cortito que os dieron el otro día. También son cañones que trabajan. Este creo que tiene 46, ¿no? No me acuerdo. Sí, y pesa Sí. 2 kilos. No, pero ahí se lo cojo con una mano. Sí, sí, parece una escopetilla de plomo. Claro, dentro de una caseta, los cañones más cortos, rifles más o semiautomáticos tipo Batue con cañones más cortos, por supuesto que ayuda. Ahora, en cuanto a la efectividad, ninguna diferencia en un disparo de espera de 100 metros. 100 metros. Ninguna. O sea que si podemos, por comodidad, si estamos dentro de una caseta, en sitios con mucho frío, que nos vamos a meter Un en cañón caseta, más cortito, claro. o en un blind, un cañón cortito. No influye, no hay miedo. No, ninguno. A esa distancia, ninguno. Visor. Vale, aquí vamos. Aquí vamos por presupuesto. Quiero que me des hasta 500, hasta 1000, 1500 y por encima de 1500. Quiero que me digas el tipo de campana, retículas y marca y modelo y precio. Mira, hasta 500. Un 312-56, por ejemplo, un Arcea Adler, en torno a los 220 euros. Un 312-56. O un 2,5-20 por 50. ¿Vale? En torno a ¿Por qué 299 ¿Por qué es euros. tan importante la campana? A ver, la campana lo que nos hace Pues es... claro, tú no ves a nadie con una campana de 40, 42, haciendo espera. No se suele. Verse se ve aquella persona que obviamente no tiene otra cosa. Sí, y las está hace. claro. Ahora, el especialista, es decir, el que hace esperas habitualmente, siempre trabaja con campana de 50, 56 o 60. ¿Vale? Suele trabajar con esas campanas. ¿Por qué? Al final son magnificadores de luz. Es decir, la amplitud de la campana, a más amplitud tiene la campana interna, que es lo que denominamos el 50, 56, 60, como hablamos el día del programa de visores, lo que nos hace es permitir que la entrada lumínica sea mayor. Es decir, que nosotros, comparándolo con el mando de un televisor o un potenciómetro de luz, tengamos 10 niveles de luz y con una campana de 56 tengamos un nivel de luz 8, con una campana de 50 tengamos un nivel de luz 5,5 y una campana de 60 tengamos un nivel de luz 9, ¿vale? En intensidad. Vamos a tener más luminosidad, más entrada de luz, vamos a ver con más claridad la campana. Entonces, claro, con una campana de 42 o una campana de 44, vamos a ver con menos, vamos a bajar ese nivel, en vez de un 8 lo vamos a bajar a un 6. ¿Vale? Entonces, es un magnificador, ayuda a ampliar la luz que te entra en el tubo y tú ves a través de la vista. Con lo cual, las campanas ideales para esperas son 50, 56, 60. Sí, que es el típico tiro que pegas con luna que no hace falta ni enchufar linterna. Con luna, básicamente... Cuanto más campana tengas, mejor lo más, van a ver. efectivamente. Y luego va, por supuesto, va a influir la nitidez y calidad de las ópticas y el ultrapulido de las lentes. Correcto, Claro, correcto. misma óptica de 300 con 56 de campana no vas a ver igual que con 1500 ni vas a ver igual que una óptica de 3000. Por algo está el precio, obviamente. Ahora, me has dicho 500. Un 312-56 o un 2,5-20, ¿vale? De Arcea Adler.
Retícula iluminada siempre, si Sí, podemos. ya todos los visores hoy Y te viene con su el retícula detalle que tú iluminada. dijiste de rojo y verde, por si eres daltónico, ¿no? Exacto, que eso es una cosa que mucha gente no lo valora. Oye, hay personas, no todos tenemos la vista normal. Hay personas que son daltónicos, entonces trabajas o con el espectro rojo o verde. De hecho, yo tengo dos. Mira, no he conocido en mi puñetera vida a un daltónico y en los últimos 6 meses 2 clientes seguidos. Que además era increíble porque estaban mirando y me decían, hostia, qué bien la veo. Ellos no la ven en color, ellos ven un blanco más como un brillo blanco. El verde lo ven como... Un brillo blanco. Sin embargo, el otro miraba y decía, no, José, yo no noto nada. Y tú estás viendo un rojo intensísimo. Para que tú veas, ¿vale? Bien. No, él no veía. Cabrón eres. Bueno, pues entonces, Me da vuelta, bueno. es importantísimo lo de, por supuesto, la retícula iluminada, que ya lo traen todos los visores, Vale. prácticamente. Vale. Antes yo me acuerdo, no sé si lo veríais vosotros, seguramente que sí, la web de el Tío Luna, ¿os acordáis? Web de Tío Luna, No. que además creo que falleció hace poco el hombre, muy seguido en su momento cuando Harry Sedal, los Que primeros programas cuando... Tú eres más mayor que nosotros, no lo hemos... Sí, su primo Antonio. Bueno, el Tío Luna era un hombre muy conocido, que de los primeros expertistas que empezó a darse a conocer a través de, no de redes, porque el hombre no llegó a esa época, pero sí en televisión, con el tema de los programas de Harry Sedal y todo esto. Y luego, en su momento, ya con la web montó, que se llamaba la web del Tío Luna, así como suena. Un hombre ya con una edad... Bueno, pues el hombre tenía un visor antiguo que no tenía retícula iluminada. Entonces, en la parte delantera hay un acople que lo colocas a la campanita y te baja como una fibra que se coloca en el centro justo de la lente. Y entonces es un punto artificial para iluminarte, por decirlo de alguna manera. Yo nunca lo había visto hasta que lo vi en un programa de él, en un vídeo. Bueno, la retícula iluminada es muy importante, claro, porque te ayuda, ten en cuenta que en una noche, como tú has dicho, de luna sobre todo, tú la cruceta de la intersección es que no ves bien, es negra. Tú no ves. Entonces, la retícula iluminada lo que hace es dejar de ver una intersección y directamente ves un puntito en medio. Con lo cual, tú te guías en el disparo con ese puntito. Luego, me has dicho de 500, ya os he dicho estos. Nos vamos un poquito más, entre 500 y 1000. Tenemos el espectro de, por ejemplo, los Konu Glory, que hemos hablado muchas veces. Los Konu Glory con su campana de 50 o de 56 tienen una luminosidad bastante buena y trabajan muy bien. 599, 699 euros. ¿Vale? Luego, pasando de 1000, pues nos estamos metiendo en una marca, por ejemplo, los GPO, los Spectra 8X, que están en torno a 1100 euros, no te hace falta con torreta, en torno a 1100 euros. Óptica alemana de bastante calidad. Luego, nos pasamos a entre 1800 y 2000, nos podemos ir por ejemplo, a los V4 de 6. Nos vamos a 2400 euros, nos podemos ir a los V6. Nos metemos ya en cerca de 3000 o 3000 y algo, pues sin lugar a dudas, te metes en Leica, en Swarovski o en Zeiss. Para mí son las marcas de referencia que yo trabajo. Ayer me decía un señor, José, no te voy a hablar de Minox. Vamos a ver, alma de Dios. Hay 40.000 marcas. Yo me centro en las marcas que más cerca tengo, más conozco, más he estudiado, más he trabajado y mejor respuesta me dan. ¿Es mala marca Minox? No. Es una marca que está muy cerca de Zeiss. No es mala marca, es buena marca. Pero no se puede trabajar con todo, absolutamente. Correcto. Habrá 4 armerías en España que tienen expositores de las 50 marcas, ¿vale? Pero no es mi caso, con lo cual yo me centro en las que me dan las mejores y sobre todo lo que más se vende y lo que más sale. Y cuando lo que más se vende y más sale es por algo. Entonces, para ti, para hacer esperas, para hacer receptor y todo eso es otro tema, pero para hacer esperas, ¿invertiríamos un poquito más en el visor, casi más que en el rifle? Mira, casi siempre la norma no escrita de las armas es un 50% del presupuesto óptica, un 50% del presupuesto rifle. Si puedes hacerlo, mínimo. Y ahora te voy a contar más. Si la coges con papel de fumar, aquel día que hicimos el vídeo de ¿quién es? ¿El arco o el indio? 30% rifle, 70% óptica. Podrás obtener mejores resultados en nitidez, en precisión, con un 70% de inversión en óptica y un 30% en rifle, que al revés, que un 70% un señor Blaser con un rifle mucho más económico. Podrás obtener mejor invirtiendo algo más en óptica. ¿Quién se lo pueda permitir? Eso no quiere decir que con una óptica de 300 euros no hagas grandes proezas y más que hoy. Mirad, Arcea ya ha incorporado a su línea las Crossair. Las Crossair son la hostia, son retículas ultra finas. Eso sí, no diseñadas para personas ya con una edad que no ven bien la cruceta, porque no la vas a ver. Ahora, las personas que tenemos una vista todavía decente,
Dios mío, alcanzas una precisión acojonante. Lo tienen en Conus y lo tienen en Arcea. De verdad que es increíble lo fina que es la cruceta y la precisión que obtienes. Entonces, ya ese típico de es que son crucetas gordas en marcas así más económicas, pues ya hasta eso lo han modificado. Y luego, otra cosa que se me ha olvidado decir, hablando de los PRC, ¿os acordáis que en el anterior programa cuando hablamos de los PRC, bueno, irán incorporando ahora mismo el rifle más económico en PRC? ¿Os acordáis que hablábamos de 1.800, 2.000 euros? Bueno, pues tenemos que daros la noticia de que los CVA, desde incluso la línea, los Wielded Desk, que son 699 euros, ya incorporan los calibres PRC. Por ejemplo, 7 PRC o 6,5 PRC. Ya lo están incorporando. Con lo cual ya, en 700 yo, bajo mi punto de vista, me iría a los LRX, o al LRX o al Cricket, que es el mismo pero cambia el camuflaje, 850 o 819 euros. Ya en 800 euros tenemos un señor rifle con calibres PRC. Fijáis ya dónde tenemos el mercado hoy. ¿Vale? Entonces, como novedad, para que lo tengáis para en cuenta. aterrizar, dame tu equipo ideal rápido con un presupuesto de 2.000 euros, rápido, un tir rápido, en visor, rifle. Y ponme la punta de la bala y lo creen. Vale, y el sistema de iluminación no lo decimos. Sí, eso ahora. Primero vamos a pasar al rifle. Primero el rifle, ya te compro el rifle, quiero comprarte el rifle y las balas, luego ya voy con lo que voy a ver. Vale, 2.000 o 1.500. 1.500 pavos. 1.500 yo me iría a un CVA, que además es que los tengo calculados, es lo que más se está vendiendo últimamente, ¿eh? Es que es 8 de cada 10, porque ese presupuesto de 1.500 por lo que sea, es hasta donde puede llegar la gente. La mayor sueldo, parte ¿no? de la gente. Un sueldo, podríamos decir. Un sueldo medio, sí. O No sé, la paga sí. doble, me la guardo para el rifle. Y el visor. Es increíble porque la mayor parte de la gente se ha quedado con esos de 1.500 euros. Claro. Vale, un CVA LRX, calibre 7 Remington Magnum o 300 Winchester Magnum. Si tienen un poco de miedo al retroceso, que repetimos, con un freno de boca nos vamos a ir a un calibre dulce, simplemente que te tienes que colocar auriculares, ya está, ¿vale? O en su defecto, si no quieren calibre Magnum, un 30-06, ¿vale? O un 308, aquella persona que no quiere tirar a, bueno, ya hemos dicho al principio los calibres, bien, pero un CVA LRX, ¿vale? Tipo de bala, Nosler Partition, pero sin lugar a duda, ahora que ya las tenemos otra vez incorporadas, que había un tiempo que no había. 170 grain, 175, 180, 165, depende del calibre que estemos trabajando, ¿vale? Depende del calibre. Sí. Luego, visor, óptica, un Conus Glory, el 216x50 o un Arcea Adler, el 312-56 o el 2,5 20x50. Y así cogemos más rango. Es un poco el equipo ideal para una persona que está empezando y con eso lo va a cubrir todo sin ningún tipo de problema. Pues ya lo tenemos controlado, ya la pasamos a... Bueno, hemos dicho la Nosler Partition, Sí. o en su defecto la Horna 10ST, o en su defecto en calibres dulces la Norma Plastic Point o la Norma Vulcan. Cualquiera de ellos, para el tema de las esperas, son balas acojonantes. Perfecto. Pues pasamos al equipo. Accesorios. Dentro de los accesorios catalogamos ropa, que es muy importante. No, Muy tanto. importante. No, Tú lo es vas que a al contar final ahora. las esperas en invierno es básico. Pero- o sea, de estar a gusto a no estarlo, O tener que irte es a tu o casa. irte a tu casa o quedarte. Ahora enseñaré la foto que todavía no la he enseñado, del bicho del otro día. ¿Tú sabes por qué no maté yo este bicho la semana pasada? No, hace 2 semanas, para no faltar a la Porque te verdad. entró frío y te fuiste. Y no te- Hablando con mi pareja tal, me decía, ya te digo, que no fui capaz de aguantar. A las 10:30, hacía tanto frío, tanta humedad, que yo subí con toda la ilusión del mundo, por lo típico, que te subes a las 8, llevaba 2 horas y media, y tampoco es una temperatura bajo cero. Estábamos a 6 grados de media, 6, 7 Sí, pero grados. hay mucha humedad en nuestra zona. Me cago, pero tío, y que yo empezaba a levantar los primáticos, bueno, zona murciana donde se mató el jabalí, pero bueno, lo Sí, mismo pero da. ¿Qué ropa llevabas? Llevaba el traje intermedio simplemente, Claro, no llevaba el claro, traje, claro, pero claro. porque se me olvidó, no por otra cosa, porque con la prisa cogí el coche, que hay hora y media de camino desde mi casa. Es para moverte, Claro, recechar en movimiento. hay hora y media de camino y se me olvidó. Y claro, ya que estaba allí, pues, a la hora que era no te iba a volver. Dije, bueno, tampoco hará tanto frío. Me cago, tienes esa sierra murciana cuando aprieta por la noche tú. Y empezó a caer la temperatura y yo levantaba, me acuerdo que levantaba el térmico. Recordamos que en esa zona está perfectamente permitido de igual modo tanto la óptica para tirar, ¿vale? El visor, como los prismáticos nocturnos y térmicos. Y yo estaba, y cada vez que levantaba la mano a partir de las 9, cuando ya se hizo de noche, yo se me congelaba la mano, macho, se me quedaba helada. A las 10:30 ya no pude y me fui. Y luego, a los pocos días, cuando volví otra vez, vi las marcas otra vez en el árbol y dije, la madre que lo parió, que ya está por aquí otra vez. Por eso te digo que 2 años detrás de él. Bueno, en resumen, cuando ya posteriormente, bueno, hablando de tema de ropa,
En verano, obviamente no afecta tanto, pero el resto del año, como no lleves un buen complemento de esperas, silencioso, que aguante bien la humedad, que aguante bien el frío, no aguanta ni Dios.